Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer. Somos un broker. Acá la previa de Dos Reyes Stream. Gracias a todos por estar ahí. A ver, el chat arrancó. Gracias, Ale, por estar acá. Sí, querida, un placer estar acá. Bueno, acompañándote, por supuesto, para charlar un poco de todo. De todo, Tenés todo armadito, me imagino. Sí, sí. Aparte lo vi a Oliver el otro día. Me dijiste que Esposato viene la semana que viene, posiblemente. Sí, me dijo Santi que iba a venir. Va a venir Esposato. Que no sea vago ese Esposato. ¿Sí? ¿Vos decís que no viene? No, va a venir. ¿Va a venir? Sí, tiene palabra. ¿Tiene palabra? Sí, va a venir, bueno, espero que venga. Mientras no juegue Independiente, viene, ¿no? Ah, sí, es fanático de Independiente. ¿Y vos de...? Yo de Boca. ¿De Boca? Yo también. ¿Sí, de Boca? ¿Boquense? Sí, soy fanática de Boca. Bien ahí. Sí, me encanta. Sí, sí. No voy a la cancha, pero sí, porque, viste, la gente. ¿Ah, sí? ¿Se complica? No, y a veces sí. Se complica un poco, porque a veces, viste, que dicen, vas a ver un jugador, porque, viste, en su momento fui bastante botinera. ¿Ah, sí? Uf. Ah, no sabía eso. Sí. ¿De verdad? De verdad. Pero ¿se sabe bien públicamente todo? No, viste que yo soy muy reservada. Viste que no se sabe mucho. Si querés puedes tirar número. ¿Número? Número de la camiseta. De la camiseta. ¿Fue con un 10, con un 7, con el 5 de Boca? Con el 10, sí. ¿Con el 10 de Boca? ¿Con un 10 de Boca? Sí. No pregunto más por la Sí. Y ahora está muy metido con Boca. Bueno. Te imaginarás. ¿En serio? Sí. Mirá vos, yo soy fan de él. ¿Fan? Sí, fan de él. Sí, en su momento. Lo banco a muerte, por más de que estemos en un momento complicado ahora, pero. Entonces ya lo sacaste. Y creo que. Y 10, que esté metido en Boca y. Sí. Pero sí, si es el que yo pienso, lo banco a muerte. Sí. Por los datitos que dijiste, sí. Bueno. Sí. No voy a preguntar más nada por las dos. No, sí, bueno, pero sí, en su momento fui bastante botinera. Diferentes cuadros. Ah, mira. Club, no sé cómo se dice, pero sí. Claro. Sí. Bueno. He ido a la cancha también a verlos. Y sí, está bien. Sí, aparte estabas saliendo con algunos, vas y ves cómo juega, lo alentás un poco, está perfecto. Sí, algunos fueron chonguitos. Está bien, está muy bien. Ahora me retiré. Te retiraste, está bien. Sí, ahora estoy tranquila. ¿Estás tranquila? Sí. Ok. ¿Y vos con chicas del medio así, no? No, yo no. Con chicas del medio no, nunca me relacioné, no. La verdad que no. No. Siempre afuera. Sí. Claro, a vos, como a mí, por ejemplo, yo con gente del medio no. Mira, pero yo porque simplemente no se dio quizás, Sí. no porque no creo que sea según qué hace o qué no hace, ¿no? Viste que te gusta alguien y punto. Sí. Pero no, nunca me pasó, digamos. Tampoco es que, digamos,
Más que molestar, andar molestando a los famosos, que es lo que hacemos con Esposato, con Oliver y con tantos. No, sí. más que eso. Pero no, Más no, que nada eso. más que Claro, eso. salís a bailar con los Y chicos. porque nosotros vamos, hacemos la nota y termina ahí la historia. O sea, hacemos la nota y... Bueno, pero hay vas. veces que hay algún artista que te guste, le mandás un mensajito. ¿O no? Y pasa que es difícil. Para mí es más probable que te pueda pasar que te den el visto bueno que porque uno está trabajando. Claro, Y sí. es como difícil, ¿viste? Tú tirás un mensaje medio raro, si no es para una nota, que en realidad la mayoría de las notas que hacemos en general, la mayoría por lo menos lo que yo veo, es más de asalto o más por ir a buscar afuera de un canal, afuera de una radio o porque estaba Como que cenando. no te vinculás, o sea, no te relacionás con hay la mucho. persona. Y porque nosotros generalmente viste que no es que pedís una nota y te la dan. Generalmente la nota que buscás es Sí, porque sí, no la quieren tenés que- hablar. claro, Entonces sí, como sí, la que se buscás, genera la más buscás. una fricción de encontrar a la persona, el juego del gato y el ratón que otra cosa, pero no. Sí, bueno, pero a veces si te gusta a alguien le mandás un mensaje. Viste que hoy Sí. mandan todos por Instagram. Sí. Sí, obvio, el Instagram pasó a ser el Tinder, ¿no? El Tinder. Sí. Sí. ¿Vos tenés Tinder? No. Yo estoy de novio ahora. Ah, ¿estás de Sí, novio? estoy de novio, sí. Y yo estaba tirando así. No pasa nada, está todo bien, pero... pero- No, pero he tenido Tinder. He tenido mirá. Tinder y he tenido Bumble, que es otra aplicación. Ah, no, ese no Sí. lo conozco. Se escribe Bumble, creo, si no me equivoco, pero se dice Bumble, si no me equivoco. Sí. Y sí, para mí yo rebanco esas cosas. ¿Sí? Las aplicaciones y todo eso, sí. Sí, está bueno, es una manera de Es conocerte con la gente. De conocer gente. Por- Sí, a mí no, el Tinder no. ¿Qué están poniendo? ¿Un bibliotecario o un profesor alguna vez? No, por eso. Eso Hola fue Ceci, para te mí. dicen ahí. Sí, eso fue para mí, ¿no? Claro, claro, sí. porque vos hablabas de los futbolistas. De los futbolistas. Bueno, Claro. sí, pero no, a ver, no porque sean futbolistas, sí, me relacioné. Igual mis parejas Sí. de muchos años no fueron gente del medio ni Claro. algún rubro de algún deporte. Sí, Yo no sé si seguí preguntando, porque por ahí. Pero ¿Qué? del medio, digo, de. A ver, No, porque sí, del medio. Pasa que uno se conoce donde se mueve también. claro. Entonces, es como. ¿Te relacionás? Claro. Sí, pero por eso te digo, no me relacioné con mucha gente del medio. Claro. No salí. con Pero gente. te habrán tiroteado, te habrán tirado los perros, Sí, ¿no? sí. ¿Sí? Sí, pero como que la vida privada es como que me la guardo un poco yo. Claro. para mí. No, está pero bien. me tirotean, sí, obviamente, es normal. Y si ves el visto bueno, avanzás, y si no, zafás. Como la vida misma. Claro. Claro, Sí, igual sé cómo decir que no. claro. ¿Y se te confundieron, por ejemplo, no sé, viste, capaz que vas a un programa o en el teatro? Me acuerdo cuando te vi en el teatro, cuando estabas más activa en el teatro y esas cosas, viste que las Sí. cenas, los actores, ahí te habrá pasado también, Sí, muchas veces. ¿sí? Sí. Hay cosas que nadie sabe, quizás. Sí. Sí, bueno, pero, o sea, a ver, no estuve vinculada en el sentido amoroso con alguien. Claro, Capaz que algún touch así, que un histeriqueo. claro. Pero Pero no. te habrás enamorado alguna vez. Sí, pero no con gente del medio. No con gente del medio. No. Sí, con algún jugador sí salí un tiempo así, pero no. O sea, no es que conviví o estuve por casarme o esas Claro. cosas, o formar una familia. Pero ¿Te gustaría eso? No. No. Es Ahora raro, ya no. Ahora ya no. No, estoy enfocada en otras cosas. Creo que uno pasa por ciertas cosas en la vida y creo que ya ahora, no sé si una familia, sí un compañero de vida. Un compañero de vida, sí, eso está bueno. Un compañero en la vida, una compañera, eso está buenísimo. Ah, Exactamente. Sí, obvio. Pero sí. Sí, Yo creo sí. que eso sí me gustaría compartir. Banco esa. Pero no sé si hoy ya tengo como ganas de, o sea, de tener una familia. Hoy no está en mi cabeza. Banco eso. también esa. Hay gente que... Decisiones. Mira Sí, que sí, nunca sí. me casé, no tengo hijos. Claro. Perfecta. Está muy bien. Claro, no rompo las bolas. O sea, banco también. La vida pareja familiar, claro. No, pareja abierta. Ah, ¿la pareja abierta? Sí. Mirá. Sí, no. creo Ah, que- vos tener tu pareja, que es pareja abierta, está todo bien, digamos. Sí, Claro, sí, entiendo. Bueno, pasa mucho Sí. eso ahora. Hay... Está más naturalizado, ¿viste? Sí. Capaz Sí. que antes no se declaraba así como abiertamente en la relación, y ahora es como más, hay otra mirada, hay otra manera de Sí. estar Ahora en lo las ven de otra relaciones. forma. Sí, veo que pasa un montón. El otro día nosotros, bueno, hacemos el streaming en Jotax.
Y hay un... Le mandamos un beso a Le mandamos, José. sí, obvio. José Núñez, lo amo. Es un Sí, capo, José, es un capo. Sí, sí, es un Y lindo. ahí está Pachá, que es alguien que trabaja dentro de las instalaciones, que él con su pareja, me acuerdo la otra vez nos invitó y todo a una fiesta que es de relaciones abiertas que se hacía en un boliche, pero sin que nadie te invada y nada, vos vas con tu pareja. ¿Tipo swinger? No. Claro, sí, Ok. sí, intercambio de parejas. Sí, de Y él hace toda la movida esta en Buenos Aires de organizar fiestas, que se entienda bien, fiestas, ¿no? En un boliche, en un bar, todo para que las parejas vayan y se conozcan ahí. Y si está el visto bueno, van avanzando y se pueden producir cosas. Y si no, te vas tranquilo y no pasa nada. Pero Claro, el intercambio de parejas. Exacto. Después creo que los swingers son tipo que son todos juntos, me parece. Ahí me mataste, che. Pero Claro. me parece que por lo que yo entendí es como... Porque le han hecho nota en Clarín y todo. Y él contó de qué se trata, cómo Sí. es. Y vos vas con tu pareja y te conoces con otra gente ahí, otras parejas y se... Ahí no sé mismo- cómo es el protocolo después, si pasa todo ahí o si van a otro lugar. Claro, Todo sí, eso, sí, sí. todo es posible. Sí, porque viste que en los Claro. lugares swinger, Sí. por lo general, las cosas pasan ahí adentro. Claro. Bueno, puede ser que el lugar, Claro. eso ya no sé, pero puede ser que el lugar esté preparado para eso. Claro, por Sí, eso. puede ser. Sí, capaz que ahí solamente es para que se conozcan Sí, sí. y después van a otro sitio Sí. y hacen otras cosas. No, y él tiene su conocen, pareja y re bien, están re bien y los dos vibran esa misma energía, digamos, Sí. de conocerse con otra gente y demás y nada. ¿Y vos lo harías a eso? Yo hoy por hoy no es algo que se me haya cruzado por la cabeza. Sí. No es algo que se me haya cruzado por la cabeza. Siempre trato de ser prudente en el sentido de uno nunca descarta nada en la vida. O no es que no descarta nada, pero no es algo que yo lo harías vea... capaz que con tu pareja, capaz que con una amiga, capaz que diferente, ¿no? ¿Cómo con una amiga decís? Claro, porque viste que cuando es tu pareja es como un poco más cerrada, pero capaz que si no estás en pareja... Ah, y vos lo sí, haces si no con una estás de amiga, novio claro. y es como que chongueas con alguien y esa... Ah, claro, ahí hay como menor, hay otros... Otro hay menos, vínculo, otro vínculo. Otro vínculo. Menos compromiso desde otro lugar, si querés. Desde otro lugar. Pero por eso digo, no es algo que yo... Pero por eso, capaz que lo hiciste alguna vez o no lo hiciste, entonces capaz que... No, nunca se me dio tampoco, ni siquiera con alguien que andabas. Sí. Tampoco, no Nunca sé. te lo propuso. No, eso nunca pasó. Porque es verdad también que a veces ahora, viste, viene alguien y te propone, dice, che, tengo ganas de hacer esto. Pero es un tema que se habla mucho, es verdad. Sí, Esto de proponer. Y he escuchado a gente que ha estado, no sé, está hace 30 años con alguien o 20 años con alguien y tiene ganas. Y por ahí no se anima a decirle a la pareja. A la pareja. es Ese verdad. también es un tema, que por ahí la pareja lo tome a mal o piense Claro, mal. uno quiere y el otro no quiere. Y ahí están los Exactamente. conflictos. Yo conozco una famosa Ujú. que hace poco se separó Sí. y hace poco se puso en relación también con alguien que la escuché, o sea, fuera de aire, fuera de cámara, en una conversación, esto de, a mí me gustaría abrir la pareja, pero bueno, y después se terminó separando. Bueno, por eso es lo que pasa. A veces uno quiere y el otro no quiere. Y ahí es cuando vos te pones a pensar, es que si yo no quiero, mi pareja me va a ser infiel. Por eso creo que siempre es muy importante en las parejas la comunicación. Y sí, Es charlar, sí. para que se pongan de acuerdo. Y eso es lo que falta. Por El eso tema es que si uno quiere eso y el otro no, y ahí es eso cuando se rompe. termina, en algún momento termina. Termina, porque ahí es cuando empieza la otra persona empieza a ser infiel porque quiere otras cosas experimentar. Ya después de 15 años, 20 años, pasa eso. Por lo general pasa en parejas de hace 25 años y ya el hombre ya tiene 50, 60, le pasa la parte de la cronopatía, que vuelve para atrás. Ah, ¿cómo es eso? Porque ¿La ese es cuando, escuchaste? no, porque he escuchado cuando te dicen, yo digo, ¿sería que yo a veces me pregunto, llegaría ese momento cuando te dicen el pendeviejo, que te haces el pendeviejo? Claro, sí, sí, es la cronopatía, volvés para atrás. Volvés para atrás. Sí, volvés para atrás. Todo lo que no hiciste cuando estuviste en su momento, que ahora es diferente, cuando tenías 20, 25, que los chicos de ahora 25 parece que ya tienen una vida de 60, Sí, que sí, pasaron sí. por todas las etapas. Esto de no dejar para después, Claro. eso Entonces, es importante. Se terminan separando, por lo general son los hombres más que las mujeres. Las mujeres por lo general se separan, pero porque se cansaron, ¿viste? de la pareja o se enamoraron de otra. Pero por lo general el Claro. hombre cuando se separa ya de grande es que le pasa eso de la cronopatía. Entonces quiere salir a bailar, quiere estar con las colágenos. Claro. Quieren hacer cosas que no hicieron nunca. Es más, pasa mucho que están con chicas más chicas y el tema de pertenecer
terminan en muchas cosas como el tema de las sustancias. De estar con el vasito ahí en el boliche. En el boliche, claro, y sí, y encima que hoy está muy de moda el tema de las sustancias, el claro. y todo eso. Bueno, es complicado eso. Por eso es que más que nada le pasa más al hombre. Igual, Ceci, ¿no ves que hay, yo vi, no te digo en abundancia, pero veo mujeres que se relacionan ahora bastante con hombres más jóvenes? Empiezo a notar eso. Por suerte, digo, sí. Ese prejuicio que a veces había de, viste, generalmente era el hombre, pero me parece que se rompió un poco el prejuicio de si una mujer de, no sé, de 45 quiere salir con alguien de 25, he escuchado anécdotas, casos de situaciones así, me parece que es re natural y repasa. Sí, yo bajo. O una mujer de 50 con alguien de 25, de 30, de lo que sea, no importa. Antes había más prejuicio del lado de la mujer, ahora no, eso lo vamos sabiendo ahora, nos vamos dando cuenta, ¿no? Sí, a mí me pasa que me mandan muchos mensajes niños de 20 años y no. ¿De 20? De 20, 21, y digo, no, mi amor, pues te encaran los de 20, así. Ay, sí. ¿Y vos qué le decís? ¿Quiere tomar la teta? No, puede ser mi hijo, le decís. No, es que no le digo nada, pero es que, no, pero ni siquiera para un ratito, ¿por qué no? Claro. No, a esta altura no. O sea, estamos hablando de que alguien te cautive y te llame la atención. Sí, si no te llama la atención, no va ni por la edad ni nada, es que te llame la atención. Claro, sí, pero por más que me guste, digo, no, mi amor, es muy chiquito, por eso es que encima no hay un término medio. A mí me buscan o los grandes o los muy pequeños. Yo quiero a alguien de mi edad. Alguien de tu edad. Sí, que pueda charlar, ¿qué lo estamos hablando? Un compañero. Claro. Pero, sí, o sea, el más grande ya me parece un señor. Me siento grande. Claro. Por eso digo, alguien de mi edad es diferente. Alguien de tu edad con espíritu aventurero, con ganas de pasarla bien, disfrutar la vida, en todos los sentidos. Y si tiene hijos no me molesta tampoco, ¿eh? No, por supuesto. No, porque hay muchas mujeres que no quieren con hijos. ¿Sí? Sí, no, porque el hijo que tiene problemas, que la hija... No, yo no tengo problemas, me encantan los chicos. Claro. Pero el que tiene 20, 21, ya 25... Pero sí, me mandan muchos mensajes niños. Para mí son nenes. Entiendo. Capaz que no, o sea... si puedo salir, porque sí hay diferencia, pero tampoco es que tengo 50, 60. Claro. Pero me siento como que pierdo el tiempo ahí. Entiendo. No, porque no puedo charlar. Aparte esos chicos ni siquiera, o sea, puedes ir a compartir una cena. Directamente te dicen, pues me ha pasado. Sí. ¿Voy a tu casa? Y ya decís, ya sabes lo que va a pasar, lo que te va a decir. Y es como, no, prefiero ver una peli sola. Claro, voy directo a tu casa, claro. Es que, ¿qué te van a decir? No tienen el chamullo previo, que es la realidad. Entiendo. Ellos quieren ir a eso. Sí. Y entiendo, porque son jóvenes. Claro. Y yo no estoy diciendo que no quiero, ¿me entendés? Porque, pero... Nada, no tengo ganas de perder el tiempo. Bueno, pero por ahí capaz te dicen, voy a tu casa para cenar algo, ¿no? ¿No puede ser? Mis ojitos siempre dicen cosas. No sé si contar esto, a ver cómo hacerlo, porque después no me reten, pero yo, por ejemplo, con mi pareja que me conocí en una aplicación, sí. Cuando... En las aplicaciones, claro, vamos a explicar que en las aplicaciones por lo general es para concretar algo, más allá de conocer. Es para todo. Depende de cada aplicación. O sea, Tinder es una jungla. Ah. Tinder es... Sí. Te puede encontrar de todo. O sea, claro. Como charlar bien con alguien, conectar bien con alguien, como decir, voy a tu casa, vení a mi casa, nos vemos, vamos a quedar. Todo. Sí. Después hay otras que son más selectivas. No, selectiva en cuanto a qué, en cuanto a decir, che, acá hay gente que tiene más ganas de conocer a alguien. Y no ir a los bifes porque está en busca de sexo, sino que está queriendo conocerse con alguien. Claro, yo pensé que las plataformas eran más que nada para concretar. Yo nunca tuve Tinder, sí he escuchado cómo es el manejo. Siempre me dio un poquito de miedo todo eso. Sí, hay gente que tiene miedo, que tiene prejuicio, que tiene... Yo no tengo prejuicio con nada. Claro. Pero el tema es que me da un poquito de miedo que me pase, o sea, una que piensen que no soy yo. Porque, y otra que digan, todo eso está ahí en el Tinder. Preferimos comer un tostado.
Nosotras, dicen ahí, no sé. ¡Ah, oscurita! Mirá. Se prefirió comer un tostado. Sí, el otro día nos fuimos a McDonald's y nos comimos un re tostado con un café con leche. Está muy bien. O la previa puede ser esa, que el chico que te quiera conocer, que salga, que vaya al lugar y después te invita a desayunar. De última, y ahí tendrá la charla y después si pinta más, pinta más. Claro. Sí, pero pará, quiero que me sigas contando cómo la conociste. No, yo, bueno, en este caso me pasó a mí, algunos dirán que cuando me conocí con mi pareja, yo le dije a ella... estás encontrando la forma, ¿no? Sí, como... No, esto de que era... Fue así una cosa así. Ella me dijo, che, si querés nos juntamos, tomamos unos mates hoy de la tarde. Yo estaba... ella vive en zona sur, yo vivo en Capital. Entonces, ese día no salió nada, pero después al día siguiente... lo que hice fue una videollamada. Le dije, te llamo. Videollamada. Mira. Entonces charlas y hablas, ¿viste? Te escuchás. Aparte, esa tonadita correntina me encanta. Pero viste que vos podés verte con foto con alguien, después capaz, no es lo mismo la No es foto, lo mismo, el sí. video Sí. y la voz. Obvio. Todo va Sí. influyendo. Entonces, tuvimos el cara a cara, hablamos, qué sé yo, Sí. y yo le dije a ella, mira, yo estaba sin mi auto en ese momento, Nos porque ponemos... yo estaba en Corrientes, Sí. había viajado y estaba sin auto acá. Y yo le dije, mira, te propongo lo siguiente, una cosa así. A ver. Yo voy, pero me quedo a dormir, escuchá. Y no pasa nada. No. ¿Viste la típica? No, voy. Sí. Lo que te pido, vos tenés un buen sillón, tenés ahí un sillón, me quedo ahí. Si no fluye nada, no pasa nada. Yo al otro día me levanto, duermo en el sillón que tenés ahí Sí. y tomamos unos mates y después me vuelvo a mi casa. Y listo, y está todo bien. ¿Y se puede decir qué pasó? ¿O no, se puede contar? No, sí. Finalmente terminé ¿Concretó? yendo y pintó buena onda, eso por decirlo. No, ok, pintó ok. buena onda. Sí, Pero sí. viste esta cosa de que, ¿pero por qué yo dije eso? Porque del otro lado entendía que podía decir, ¿cómo me va a decir este pibe que acá? También para ella era como Claro, y diciendo, encima no se conocían, claro, o sea, como habíamos que medio- hablado, videollamada, todo, desde un buen lugar. También podía pasar que uno va ahí y me digan, che, mirá, mejor No, no hay volvete, onda, claro. qué sé yo. Y nada, pintó buena onda, por eso nos pusimos de novio hace un tiempito, qué sé yo. Y, ¿Hace poquito estás de novio? y hace un tiempito, sí. Sí, pues yo sabía que estabas soltero. Sí. Y yo hace un año, no, con Pauli nos conocemos hace un año, casi 2 años. Y de novio nos pusimos hace... Ah, se veían esporádicamente entonces. Estábamos conociéndonos, nos Sí. seguimos conociendo, pero de novio ponerle que fue, ya te digo, en diciembre, bueno, hace unos meses. Sí, ponele. Pero hace casi 2 años o año y medio, un poco más, que estamos frecuentando, o 2 años. Ah, bien. Sí. Tardaron en ponerse de novio, ¿viste? Que Sí, hay me algunas- gastaban un poco Sí. con eso, ¿Vos sos así para Sí. concretar? O sea, para Sí, para me to- establecer una relación fija. Y me parece que pasa que yo venía a estar soltero hace 13 años soltero. Ah, claro. 13 años soltero. Ella también bastante tiempo soltera. Y yo la verdad, en esa etapa, en esos 13 años, no sé si te pasó o a la gente por ahí le pasó en algún momento, fui pasando distintas etapas hasta encontrar la persona. plenitud y la serenidad. No, yo solo, estando solo. Creo mucho en eso de... Sí, entiendo. Aprendí mucho estando solo y me sentía a gusto, sobre todo en la última etapa, estaba tranquilo. En otros momentos capaz uno dice, quiero conocer a alguien, quiero hacer algo para hacer esto, para justificar sí. el fin de semana. Estaba tranquilo. Se dio, fluyó y me tomé el tiempo también. No soy alguien que se ponga de novio, tampoco de que tuve muchas novias, pero ponerme de novio apenas conocer a los 3 meses a alguien, y me tomo el tiempo. Pero porque no está mal, si vos te querés ver te vas a seguir viendo. obvio. No estoy apurado. Claro. Entonces por eso, no estoy apurado, pero era más que nada eso. Que Sí. después fluyó y se dio. Pero me Sí. gastaban un poco algunos de che, dale, ¿qué? Porque yo decía, no, nos estamos conociendo, pero ¿hace cuánto te estás conociendo? Claro, sí. Claro, te dicen eso. no. Ella también me gastaba un poco con eso, pero bueno, yo creo que hay que respetar los tiempos de cada persona. De cada persona, sí. de Aprendiste todos. a ser feliz solo y cuesta mucho después estar en pareja. Y después cuando aprendes a estar solo, feliz, para estar bien con la otra persona, Claro, es mucho mejor porque se acompañan las dos cosas. sí. Yo Está creo en eso bueno de eso. que si estamos juntos es para sumarnos, más allá de que uno se sigue conociendo, discutí por esto, pensás aquello, pensás diferente, aprendés. Si te sumás, bien, el día que no te sumes, mejor estás solo. Bueno. Ahí sí. Claro. Pero sí. mientras te sumes, vos te pongas feliz, ir a ver a esa persona, hacer planes, juntarte. Está buenísimo. Bueno, una compañera. Claro. Sí, es lo sí. que estábamos hablando. Sí. ¿Vos no estás casado? No, yo no creo en el casamiento.
Igual que yo. Yo no creo. En su momento, sí pensaba como algún día. Pero claro, hoy cuando eras más chico. Suena medio antipático, no creo en el casamiento. Creo en el amor, pero el casamiento en esta cosa así social, que lo que implica el casamiento. No, y esta cosa que es el casamiento básicamente para resguardar. En algún punto tiene una parte que tiene que ver con lo económico, de soporte entre los dos, de bueno, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, lo tuyo. Digo, y está religioso y que está muy bien y qué sé yo. Hoy por hoy, con mi manera de ver las cosas, creo que los seres humanos somos tan complejos que nos puede pasar cualquier cosa en cualquier momento en el sentido de sentir de una manera diferente o pensar distinto. Y creo que si estás con alguien toda la vida, va a ser porque estás, no porque te casaste. Sí, por un papel que está firmado y que no te puedes separar porque está firmado. Exacto. Y bueno. Y también, permitime. Sí, entiendo. Tengo esa mirada ahí y te puedo agarrar un par de quilombos también. Y sí. Uno en la vida ya tiene bastante cosas desafíos para cosas y no está mal, no me parece mal el que dice, no me caso por esto. Pero cuando vos querés casarte, te casás. Pero podés pensar distinto. Viste que las que mayores se quieren casar son las mujeres, más que los hombres. ¿O no? ¿Vos decís? Sí. Yo vi en un censo, en el último que se hizo, que en Argentina, a partir del 2010, el último censo, hay menos gente casada que casada. Sí, o sea, pero digo, antes de las parejas que habían, vos tenías, los que eran pareja, la mayoría estaba casada. Sí. Y a partir del 2010, que en ese último censo que se hizo... Que se casan menos. Claro, todas las parejas que estaban eran menos los casados que los que estaban en pareja, digo, total. Claro. Eran novios o vida de casados, pero no casados. Sí, claro, que no tenían un papel firmado. Exactamente, hicieron no casarse. Porque después es mucho quilombo, después si te querés separar, es como, viste que te ata. Yo creo que más allá de un papel, lo que te ata también es cuando tenés hijos. Cuando tenés hijos, también hay veces que las personas no se separan por el tema de los hijos, y siguen estando y se siguen quedando. Claro. Y por eso es cuando que estamos hablando de la cronopatía del hombre, es que se sigue quedando, porque el hombre se sigue quedando ahí, ¿viste? Y más nosotros somos una especie acusada de somos básicos, somos elementales, somos... Sí. Y yo creo, humildemente, que hay que permitirse, a cualquier costo, asumir que quizás, no en su totalidad, un poco así somos y no está tan mal mientras vos no seas desconsiderado, descuidado, grosero o egoísta. Digo, ¿se entiende? Vos podés ser básico, elemental, todo eso, pero si no sos con el otro, si sos con el otro por ahí dentro, todo lo más posible amoroso que seas o lo más empático que seas, y yo me permito... A mí me ha pasado, yo soy medio colgado y pero digo, y bueno, defiendo mucho lo que me gusta hacer o lo que me hace bien. Claro, por más de que el otro lo vea eso como algo inmaduro, lo vea como algo, no sé, como lo vea. Después, mientras yo no jorobe al otro y mientras la otra persona no me jorobe a mí en mi comodidad, bienvenido. Claro, el respeto. Pero todos, capaz que los hombres en general debemos ser todos un poco... Viste que después aparece en la tele, vos ves, qué hombre, qué esto. A Paredes le debe pasar lo mismo, que es muy admirado por las chicas, Leandro Paredes, y debe tener sus momentos donde juega los jueguitos y quiere estar, no sé, si querés en un momento de inmadurez, por decirlo así. Sí. Todos, o sea, no... Y tampoco es que tampoco, qué sé yo, no sé. Yo a Leandro Paredes lo veo con muchas chicas alrededor suyo, eso es lo que veo, no lo veo jugando. No, pero digo, refiero a este comportamiento de hombre que sí, los hombres son, las mujeres vamos a decir, somos como más, es verdad eso, son más inteligentes, tienen una mirada más interesante. Y pero bueno. Toman más decisiones. Sí. Cuando están en pareja. Sí. ¿O quieren siempre tomar más decisiones, decís vos? No. Cuando están en pareja, es la mujer es la que toma la decisión de seguir estando o no. El hombre, si no quiere estar, no se lo va a decir. No, es que no enfrenta la situación en decir, no va más. Y se sigue quedando y ahí empieza a ser infiel. Claro. Eso coincido con vos. Al hombre le cuesta más tomar ese tipo de decisiones. La mujer es más decisiva. La mina cuando te quiere más te deja y te deja. Se debe tomar 2 meses de tiempo como mucho, exagerar. O no es que 2 meses. Capaz que en 3 meses empieza el proceso de lo empezás a soltar y el día que decidió lo deja. Lo deja, sí. Y si no, puede llegar a pasar de que esté en otra relación, que por lo general pasa. Sí, ¿no? Sí.
En general vos decís que una mujer cuando ya te dejó, ya vio a otra persona, ¿no? ¿Vos decís? ¿O no siempre es así? No siempre es así, pero por lo general es porque tomó la decisión, es porque ya no quiere estar más con esa persona, se le fue el amor. Claro. Y ya se estuvo preparando para eso. Pero también pasa que la mujer toma más fuerte la decisión cuando ya... No le importa si quedamos tirados llorando, no les interesa. No siente ninguna... No tiene empatía. No tiene culpa. No tiene... Cuando no hay mucha culpa. No, es verdad. No tiene culpa, no tiene Y el hombre es empatía. culposo. Sí. El hombre es culposo si tiene que dejar él. Es muy fría la mujer en ese sentido. Fría, sí. Y si quiere hacer algo, mira yo, Sí. si quiere hacer algo, va a ser tan prolija que ni vos te vas a dar cuenta. Pero tenés amigas o gente que está casada, en pareja, de Sí, novia. todo lo que vos me digas, sí. Todo que hacen de las suyas Siempre. tranquilamente. Sí. ¿Y qué te dicen? ¿Por qué lo hacen? Digo, porque están agobiadas con su matrimonio, porque están desenamoradas. No, capaz que lo hacen por diversión o Por porque diversión. no porque está mal. Por con la- adrenalina, digamos, pura. Claro, es que la adrenalina está bueno a veces, o sea, entramos por un lugar. Claro. Está bueno eso, Va. Pero no qué sé todas. yo. No todas. De 10, decime que hay Sí, no, hay mujeres la que mitad son... por lo menos que no. No, hay Ok. mujeres que son fieles también, pero... O que están en un estado de fidelidad porque están Sí. bien, digamos. Después cuando se pudre, Sí, obviamente. sí, pero por eso estoy hablando de que en realidad es no porque el hombre es más infiel, estoy hablando de que el 50 y el 50, porque siempre los matan a ustedes, a los Claro. hombres, pero en realidad también las mujeres somos un poco... Claro. ¿Y a vos se te enamoró algún casado? Sí, estuve en pareja, no en pareja, estuve... ¿Tuviste una relación con alguien casado? Sí, un vínculo, Un vínculo. sí, fuerte. ¿Cuánto tiempo? 3 años. 3 años. Complicado, difícil poder después separarse de ese vínculo. Sí, es más, creo que me separé de ese vínculo porque él se fue a vivir a otro país, si no seguiría estando todavía. Y él Me llevaba muy bien. Te llevabas muy bien. Sí. ¿Y cómo hacían? ¿Cómo hace? Encima fue peor porque fue en el... Porque ¿cómo te vas a comer así, encima No, más no, conocida? Sí, no, y él también. Pero no era del ¿Cuál es mi medio. cámara? ¿Esta es mi cámara? Sí, sí. ¿Él también conocido? Sí. No Sí, sé por si eso- pregunto más, si alguno quiere preguntar. ¿De No, qué por- rubro? No, futbolista. Ah, ok. ¿Viste? Por eso. Ok. No, pero no es ese, Otro. No. Sí, Otro. Por eso es que sé bastante de eso. Y igual yo a la mujer no la conocía, yo era mucho más chica, él también era jovencito. Claro. Y por eso es que sé que los futbolistas son bravos. Pero bueno, nada, la pasábamos muy bien. Y fue muy difícil porque fue justo en el momento que estaba en el bailando. Ah. Entonces no sabíamos cómo hacer. ¿Cómo hacer? Te juro, no íbamos en el auto, él me esperaba en un hotel, en uno en Palermo, él estaba con gorrito, todo así tapado, y yo me bajaba de un taxi de la otra esquina, iba todo así, y Claro. no, te juro, las cosas, era terrible. Una vez también, yo me había ido a ponerme las extensiones, y me dice, pero estaba muy bueno, me dice... ¿te paso a buscar? Le digo, bueno, yo dejo las extensiones que me las preparen todo y vamos a un hotel acá a la vuelta, o por acá, no me acuerdo, era Claro. cerquita. Te juro, 1 hora y me después iba dejaba por en la las peluquería. Después me iba a poner las extensiones. Me iba con el pelito cortito Pará, por acá. sí, ¿y te pasó que digas, Sí. porque está esta... Y te cuento otra cosa. Sí. Iba a la cancha y creo que la gente sabía que andaba conmigo. Y yo me iba Ah. al palco, me iba toda tapada, pero la gente me miraba a mí cuando él le pegaba mal. Me quería morir. Ah. Fue terrible. Y después ahí dije, no voy más porque a ver si viene la familia. Era delantero, ¿no? No, mediocampista. Mediocampista. Sí. Pero, y esta teoría, no te sé si teoría, pero esta cosa de... Vos salías con esta... Mediocampista 5, ¿no? Sí. Sí. No pregunto más nada. Vos tenías en tu cabeza la idea de en algún momento vamos a... Por ahí es un poco odioso, ¿no? Pero, ¿qué te planteaba? ¿O ¿Cuál era lo que estaba sobre la mesa? Che, ¿yo algún día me separo o no? No hace falta. Nosotros No. vivimos esta historia Sí. porque es así, porque hay una pulsión de los dos lados y punto. Sí. No había expectativa tuya de armar una familia ni nada no. de eso, no. No, Ok. no, lo tenía Era muy claro, vivir como dice Moria, el momentismo absoluto. Sí.
Sí, nunca charlamos en que no, voy a dejar mi familia. Nunca me llenó la cabeza con Te nada. piden un besito ahí tus televidentes, mirá. Besito. Que Me encanta. encantás, me dice. Sí, hay un montón de mensajitos. ¿Qué te iba a decir? No, ¿sabes qué? Nunca me planteó eso. Nunca nos planteamos vos dejá tu familia. No había esa, perfecto. La familia no estaba acá en Argentina porque él era de otro país. Estaba jugando acá, sí. Claro. Pero no... Creo que también tenía un vínculo medio raro, nunca pregunté, pero era un vínculo medio raro que me parece que tenía con la mujer, me parece. Pero éramos chicos, también yo tenía 20 y pico, Claro. recién, o sea, como... ¿Vos tenías 20 y pico cuando estuviste en el bailando? Sí, tenía 26. Mirá. Era chica y encima Sí, no sí. son los 26 de ahora, Claro. son los de antes. Que Era era más resguardado todo. Sí, Ahora es como- no, y aparte era más ingenua. Claro. Era como, aparte yo siempre venía de novia, había estado desde los 17 hasta los 24 estuve de novia. Claro. Después apenas me separé, a los meses estuve de novia de nuevo, o sea, siempre estaba de novia. Claro. Y claro, cuando entré al bailando vi todo, quería Tremendo hacer eso, todo. lo del bailando, tremendo, ¿no? Sí. Que tanta exposición y Sí, todo eso. no Era podía ir al shopping, tremendo. era terrible. ¿Sí? Sí, sí. Foto acá. Bueno, no Sí. sé si había celulares ahí. No, en ese Sí. bailando sí, había celulares, sí. Sí, pará. yo también. No, pero... No, Está hablando en 1980. no, pero los celulares de... Viste que yo me acuerdo. Yo soy de la generación donde no había celular con foto también, pero digo, si ya había... ¿Cómo es? Sí, era en el 2000. Claro, en los teléfonos. 2008. Claro, sí. En el 2008 sí, tenía 26, 27 Exactamente. iba a cumplir, por eso te digo, no es que hace mucho tampoco. Creo que en ese momento había BlackBerry, hubo Handy. Claro, en ese momento... Sí, se podía sacar fotos y todo eso. Claro. No se podía grabar ahora, no había tantas redes sociales, sí había Facebook, Twitter, no había, TikTok, Instagram, no había en ese momento. Claro, Pero por eso es que se podía hacer todas estas cositas. claro, sí. Pero No, si yo lo vi tú bailando, yo lo miré, yo estaba en Corrientes cuando estabas en el bailando. Yo vine acá hace 11 años, estaba en Corrientes. sí, y vos arrancaste hace 11 años. Acá en Buenos Aires sí, pero laburaba en Corrientes en un canal de allá y hacía Mira. notas allá de color y todo eso. ¿Te gusta todo lo que es la parte del espectáculo? Sí, siempre me gustó. Sí, se nota. Marcelo, ver a Marcelo desde Videomatch desde chiquito y después ver toda la etapa del bailando y sí. Después agarré algunos bailando acá, sí, obviamente ya trabajando acá. Claro, pero, los últimos. Claro, agarré, creo que el primer bailando todavía era un momento fuerte, que fue en el 2018, 2017, 2018. El último, No, el anteúltimo fue el... 2023 creo. Claro, pero 2018 todavía allá en Olleros, una etapa fuerte del bailando. Muchas chicas como vos en los teatros, Sí, que antes se armaba como todo un circo en el bailando espectacular, que era, me dijo, le dije, bla, bla, le dije, estaba y buenísimo. espectacular. Muy bueno. Era El la quilombo tele hablando del bailando y como pasó en su momento después con Gran Hermano, pero digo, era la gente, todos los programas, viste, hablando del quilombo de la noche anterior y buscando a la famosa y esto y el romance. Y Sí, eso creo que falta eso ahora, ¿no? Sí. Mucho espectáculo hay. Sí, no hay tanto mucho- lío, no hay tantas... Creo que Falta. Marcelo nutrió con ese bailando, nutrió a la tele de una manera Para mí tiene que volver. diferente a todas las otras etapas, inigual. O sea, fue un momento. También había una farándula más amplia. Hoy Sí. vos no tenés todos los actores en teatros, Sí. ya no tenés ficción. Y los nuevos famosos que van apareciendo y Son todos de Gran Hermano. Y son cada vez menos. No, y todos Y son más de cabotaje, como diría Moria también. Claro. No tenés, viste, no es lo mismo tener qué sé yo. talentosos. Vos tuviste a un Osvaldo Lapor en un bailando, por ejemplo. Sí. Tenías a un Lapor y tenías a alguien, si querés, del Julio, teatro. Julio Boca estuvo o no? No sé si estuvo, Eleonora Maximiliano Casano. Guerra, estuvo Leonora Casano. Bueno, tenías, si querés, la gente del teatro, del centro cultural, del conservatorio. Y tenías la gente del espectáculo de la noche porteña. Como vos, como, no sé, Moria en su momento estuvo en el primero, ¿no? Carmen fue el primero. Pero después todas las, no sé, Silvina Escudero, todas las chicas que laburaban en las obras de espectáculo con los capocómicos y demás, Sí. que estaba buenísimo. Y se armaba un universo que era, no sabés, y ese jurado... Y no Era sabés para terrible, dónde iba a sí. terminar todo. Claro, es como que ahora no sabes qué armar
porque las nuevas camadas, Sí. la mayoría son de reality shows. Sí. Entonces, capaz que ahí no puedes encontrar tanto talento, ¿no? Para manejar o que sea la previa. Sí, yo creo que deben ser picantes porque los pibes vienen ahora terribles. Claro. Pueden armar cositas. Yo el otro día pensaba... Por eso creo que es difícil armar un bailando ahora. y vos fíjate, si hoy, por ejemplo, Wanda Nara hace un retiro espiritual con Icardi y con la China Suárez y dicen, señores, está todo solucionado, no hay más conflicto. Sacás eso. ¿Qué Y hay? Telefe no te hace más un Masterchef o no te hace un Gran Hermano. Y ahí ya te empezás a mirar para todos lados. ¿De qué hablas? O sea, ¿pasan cosas? Sí, pasan cosas. ¿No? Siempre se reinventa, siempre va a haber algo. Pero los temas fuertes, no sé, si vos mirás acá para atrás, fue el escándalo de Flor Peña con Nico Quiato en un streaming. Que está bien, ahí se mezcla la figura televisiva con la nueva plataforma. Entonces, toda la tele hablando de eso y tomando posición. Sí. Anteriormente, el quilombo de Jessica Sirio. Flor Peña, Nico Quiato y ahora Wanda Nara, capítulo no 1000, 100.000 de cosas que pasan. Y después Sí, cuesta encontrar la nota. cuesta encontrar claro, porque después te terminaste con los panelistas, ver qué pasa bajo la alfombra de los programas para empezar a ver la Claro. guerra de periodistas, que fue algo que siempre estuvo, que a mí me encanta y está buenísimo, porque desnuda bastante al panelista o al periodista que le gusta están hablar de buscando todo, la pero nota, cuando le sí. toca a él, viste, trata de... Y bueno, y acá, acá es ley pareja para todos, es lo ideal siempre que pase. Sí, es Pero- que si no hay esos temas, como que no hay mucho de qué hablar. Sí, Eso sí, es lo sí. que pasa. Por eso es que yo digo, falta un bailando, pero. Ojalá ¿con lo pueda quién? hacer Marcelo. Sí, Ojalá lo pueda hacer. Yo creo que creo- ojalá que sí pueda hacer ese cierre. Lo tiene ganas de hacerlo. Sí, tiene ganas. Y Hace ojalá aparezca el pocos años. dinero, la inversión, el espacio. Y es que sí, hoy estamos en un momento bastante Sí. complicado para armar cosas, ficción, hay que ver, y aparte también tiene que ver la gente que va a entrar para el baile. Tenés que armar un Algo muy, copado. un muy buen casting. Y algo que sea muy funcional también, que genere. Pero Que eso genere. Marcelo lo sabe hacer. Sí, ¿Entendés? sí, a él le encanta. El tema es que todo eso. aparezca la tarasca para La la inversión, tarasca. porque sale caro, porque vos Sí, sí, sabés sí. que las bailarinas, la gente por ahí quizás no sabe. Sí, no Las sabe. bailarinas que están en pantalla no saben la inversión que requiere de... Es que es mucha gente trabajando. Exacto, actores y demás, sí. está muy bien que sea así. Lleva una exigencia económica por el salario que corresponde, por estar gente bailando, Sí. que está bien que sea así, que se dedican a eso. No es solo el jurado y los participantes. En cada área del bailando se requiere mucha inversión. Sí, y bueno, yo me pregunto, ¿y el Gran Hermano también tiene un... Y Gran Hermano lo que tiene es en el área técnica, tiene la inversión las 24 horas. Tenés que tener un director, camarógrafos, sin parar. No hay un momento donde se frene eso, ¿no? Así que nada, Ahí lo estaba poniendo en vivo. está muy bien, está muy bien. Ahí está. Tengo Me este estaba yo acá. olvidando. Perfecto. Ahí Sí, lo ahí agarro. está. Bueno, y contale a la gente, ¿qué vamos a tener hoy? Que Ah, tiraste al sí. nene. ¿Qué vamos a tener? Y ahora en un ratito va a estar Diego. Sí, está. Diego del Hogar Alfarero. Vamos a charlar un ratito con él, que es un lugar de chicos de adicciones que son de la calle. Y él nos va a contar un poco la historia de qué se trata todo. Viste que, Todo esto a raíz, me decías hoy de... Sí, viste que estamos hablando, apenas llegaste, que lo que pasó en los reality, en el reality de allá de España. Sí, de la Casa de los Gemelos. La Casa de los Gemelos, ahí Sí. está. Que estuvo bueno. Volvieron todos los argentinos para acá. Se pudrió todo. Se pudrió La todo. Cuerpo, Cristianú. La primera que volvió Furia. fue La Cuerpo. La Cuerpo. Después, después volvió Furia con Cristian. Y claro, cuando esa semana vino Cristian, habló de todo. Sí, habló, lo vi hablar así enojado por esto de tratar un poco como a los argentinos, y demás. Sí, pero también él estaba comentando de que, bueno, a una participante argentina le pasaban sustancias adentro de la casa, más sí, que nada. Sí. Entonces... ¿Eso lo llegó a decir él? ¿Lo llegó a contar él, no? Sí. Hablaba él- de Anto Pane, ¿no? ¿O nada que ver? Sí, de Antopane. De Antopane. Sí, dijo el nombre. Está todo ok. Dijo el nombre de la chica. Bueno, después él explicó cómo... ¿Está todo bien? Después él explicó cómo le se lo tiraban? pasaba, claro, porque era como que los chicos, los dueños de ahí,
decían de que no podía ser, de que negaban. Claro, lo Claro, negaban. los gemelos negaban claro, eso. de que no le pasaban la sustancia, todo, y bueno, no. Y Cristian dijo que le pasaban tusi, que ellos lo habían traído desde Buenos Aires. ¿Cómo lo van a llevar desde Buenos Aires? Claro. El arreglo era eso, que ella iba, pero que, bueno, el arreglo era eso, que ella necesitaba, porque cuando tenés un problema de una enfermedad, claro, no puedes estar encerrado en un lugar así. Claro. O ni siquiera darle un trabajo, tienes que estar en otro lugar. No es el lugar indicado para estar. No. En todo caso, lo mejor que se puede hacer es tratar de resguardar a la persona y tratar de ayudar a la persona. Sí, y eso es incitar. Y eso penalmente está mal. Claro, tal cual. Por eso es que estamos con Diego. Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Ceci? ¿Todo bien? Ahí está, para que iba a bajar un poco esto. Tu volumen, claro. Sí, el volumen de acá, ahí está. Hola, ¿se me escucha? Sí, estamos acá con Alejandro. Hola, Alejandro. Hola, campeón, ¿cómo estamos? ¿Todo bien, Diego? Bien, ahí estaba escuchando un poco el programa. Sí, estábamos hablando un poquito. Sí, de todo un poco. No sé si quiero opinar, ¿qué quiero opinar? Si desde el comienzo de lo que se estaba hablando. Sí. No. Desde que ella dijo que era botinera, escuché, imagínate. Todo, de todo. No dije nada, vos no escuchaste nada. Sí. Es más, todos queríamos saber el nombre acá en el hogar. Estábamos con todos los pibes. ¿Con quién estuvo? Decían. ¿Con quién? No se dice eso. Eso lo guardo para mí. Pero igual más o menos. No, creo que el primero que dije sí, creo que no sé si lo sacaron, pero puede llegar a ser él, sí lo sacó. El segundo no, fue algo random. Así que, ¿vos cómo estás, Die? ¿Todo bien? Todo bien, ¿Todo sí, bien? me estaba durmiendo porque yo soy de dormirme temprano, ¿viste? Ahí ya estoy viejo ya. ¿Estás viejo? No. Nah, estoy cansado, hoy se laburó mucho. ¿Viste que estamos en el nuevo terreno que compramos? Claro, le contamos a la gente que Diego es la casa hogar Alfarero. Y bueno, y contamos un poquito de qué se trata el lugar. Más que Nosotros tenemos el hogar que se llama Hogar El Alfarero. Estamos en zona sur, Bursaco. Es una casa a puertas abiertas, o sea, uno está acá por voluntad propia. Y hoy en día somos 50 chicos, hay 50 hombres, todos mayores de edad, que están cambiando de vida, saliendo de la droga, saliendo de la calle. Así que bueno, hace más o menos 9 meses arrancamos con el tema de los videos en las redes sociales y a causa de los videos nos hicimos muy virales. Creo que hoy en día somos el hogar más conocido de Argentina. O sea, somos un hogar chico, porque nuestra casa es chica, pero somos el hogar más viral, por así decirlo. Y quieren venir de todos lados. Tengo chicos de muchas provincias, de Mendoza, de Chaco, de Santa Fe. ¿Cuántos chicos tenés ahora en el hogar? 50, una banda somos. Sí. No, sí, ya la verdad que no sé a dónde meter gente. Hoy vino un chico desde General, no me acuerdo dónde era, 6 horas de viaje, ¿viste? Sí. Y no tengo lugar. Y le dije que no había lugar y vos lo ves que se va con el bolsito diciendo, bueno, vení acá, vení que te ubicamos un lugar. Y uno de los encargados le dio la cama, ¿viste? Y entonces tratamos de ubicarlo, pero lamentablemente el tema del... Salud. Gracias. El flagelo de la droga, lamentablemente, cada vez está más complicado. Sí. Eso es lo que estábamos hablando acá sí. con Ale, del reality show de acá de los gemelos, de que los argentinos fueron allá al reality, que incitar a lo que es a un problema de enfermedad mental no está legal, no es legal eso. No, estaba viendo hoy un poco lo que contó Cristian, tremendo lo ¿Viste? que dijo, muy, muy fuerte, ¿Viste? sí. Sí. No soy mucho de ver el programa ese, pero estuve investigando porque cuando hablan de que las cosas que tienen que ver con la droga me interesa. Y él dijo que estaban metiendo tusi en la casa, ¿viste? Pero bueno, ahí hay que ver si es verdad o no es verdad, ¿viste? Que acá arranca el debate. Sí. Pero es complicado porque esta chica yo la conozco de las redes sociales, la he seguido y sé que está en consumo y, ¿viste? Y bueno, es muy probable que seguramente estaba consumiendo. Claro, y más cuando tiene un problema de esa índole, meterla en una casa cerrada. No podés. Es que no podés, por eso es que Sí. estamos hablando del hogar, que están todos los chicos con problemas de adicciones, la mayoría, ¿no? ¿O son todos con problemas de adicciones? No, el 95% de los Sí. chicos que están acá tienen problemas de adicciones. Después tengo personas que están acá porque estaban en situación de calle. Personas mayores de edad, ¿viste? 60 años, 70, 50,
que la trajimos de las calles porque, bueno, estaban viviendo en la calle. Claro. Últimamente estamos haciendo más ese trabajo, ¿viste? Las personas que están en la calle la invitamos que vengan al hogar y ellos dicen, pero no tengo para pagar. No, es gratis el hogar, venite nomás, venite con nosotros somos todos locos, le decimos nosotros. Y apenas llegan al hogar lo tratamos como si fuera que está hace años con nosotros, lo bañamos, le cortamos el pelo, si no tiene ropa le conseguimos ropa. Bueno, vos ves los videos que hacemos. Sí, los videos vos tenés Sí. que ver, después te lo voy a pasar, Dale, vas a sí, ver obvio. los videos y aparte van a todos lados a ayudar a darles de comer, por más que no puedan llevarlos al hogar, vos vas a los lugares y les dan de comer, los ayudan, tratan Sí. de darle... ¿Y cómo hacen con, por ejemplo, digo, digo, para ayudar a las personas, cómo se sostiene eso económicamente? El- Porque siempre requiere, calculo, de un esfuerzo económico. Sí. Sí, y- Todos preguntan si el hogar cuánto se cobra o si tenemos ayuda del gobierno. La verdad que nosotros no nos ayuda a nadie. Por eso no es una nosotros- fundación, es un hogar. Claro, Las claro, fundaciones nosotros- ayudan por el Estado. Ah, Las casas hogares no. mira. no Estamos sabía igual eso. haciendo ya los papeles, falta muy poquito para que seamos fundación, falta muy poco ya, ¿viste? Para que pasemos a ser una fundación. El hogar se sustenta con la venta del pan casero, ¿vale? Vendemos Mirá. pan casero. Ah, acá mirá, en- vos sabés que suelo ver a los chicos que también hacen acá en Buenos Aires. Sí, Esto de la venta del pan casero, me he topado con gente que vende los pan caseros para ayuda así a los hogares, para salir de las adicciones y demás. Me he Sí. topado con ¿En qué, muchas Vas veces. ¿en con qué los parte? ¿En qué canastos. parte te Sí, los cruzaste? canastos. Sí, el otro día estaba en la plaza cerca de mi casa y vino uno de los chicos y le quería comprar todo. Le compré todo. Pero hay Claro. creo que son pastafrolas. Sí, un poco de todo, dulce y salado. Sí, dulce y Sí. salado, sí. Le compré un par de cosas a los chicos. Bueno, y él- nosotros Sí. vendemos solamente pan casero y los chicos salen con el chaleco del hogar y el alfarero porque hoy en día la está gente bien. nos reconoce, ¿viste? Claro, Además, eso también. Todo el tiempo me llegan fotos que me etiquetan en Instagram, ¿viste? Bueno, le compramos el pan a los chicos del hogar y los chicos contentos porque como que, ¿viste? Me puedo sacar una foto con vos, y se ponen contentos los chicos. La verdad que ver el cambio de cómo llegan, a mí me gusta mucho sacarle fotos cuando llegan, es increíble cómo cambian. La cara, los ojos, Sí. están oscuros, flaquitos, delgados y de golpe en un mes, en 2 meses yo le muestro la foto y le digo, mira, este sos vos cuando llegaste. Y ellos ni siquiera ellos lo pueden creer. Por eso me gusta mucho hacer videos del antes y el después. Son los videos que también se hacen muy virales y a la gente le gusta ver el cambio de las personas. Uno no se da cuenta, pero la droga te destruye. De a poquito te va destruyendo. Yo tuve 10 años en la droga. Yo por eso abro el hogar. Claro, Ah. eso, No es que quería, abro. quería que dijeras cómo era tu Claro. historia, que es muy... Yo no muy es que linda. abro el hogar porque me levanté un día, siempre digo lo mismo. Yo no me levanté un día y le dije a mi esposa, che, amor, si abro un hogar y tenemos 25 locos en mi casa, no. Yo abro el hogar porque siento un llamado de parte de Dios cuando me estaba muriendo de una sobredosis y me había cortado. Se puede hablar acá, ¿no? Libremente. Sí. No. Ah, bueno. Me había cortado la vena, estaba consumiendo mucha cocaína, estaba encerrado en una pieza, sin celular porque lo había vendido el día anterior en la villa. Cierro la puerta con llave, guardé la llave, estaba solo. No tenía vecino porque había una casa en una esquina, la otra casa en la otra esquina. Estaba yo solo, pero fue todo permitido por Dios. ¿Por qué te digo? Porque yo me interné, hice tratamiento con psiquiatra, psicólogo, me fui a Rosario, me fui a Misiones, me fui a Córdoba. Hice muchas cosas para salir. Quería salir, pero no me daba cuenta que era una Claro. enfermedad y que Cuesta un montón. cuesta un montón. Pero El día a día. lo loco de todo esto que en un abrir y cerrar de ojo, Dios me hizo libre de la droga. Es algo que para los especialistas o los que estudiaron dice, ¿cómo puede ser? Yo esa noche tuve mi encuentro, yo le digo así, ¿viste? Le digo, mi encuentro con Dios, le digo. Cuando me estaba muriendo, en un momento yo ya no daba más, mi corazón estaba latiendo cada vez más despacio y literalmente me estaba yendo, me estaba muriendo. Ahí me acordé de Dios. Todos siempre me decían, vos tenés que pedir a Dios. ¿Qué Dios? Déjame de joder con Dios. Pedir a Dios. ¿No? Y cuando me estaba muriendo, me acordé de ese Dios que todos me decían, pedir a Dios si te estás muriendo. Y le dije a Dios, si es verdad que existí, sacame de este lugar. Y si vos me sacás de este lugar, yo te voy a servir. Y ahí Dios me dijo que era, yo le dije, dame una oportunidad más. Esa fue la palabra que yo usé. Y cuando yo digo, dame una oportunidad más, escucho una voz que me dice, ¿cuántas oportunidades ya te di, Diego? ¿Viste que yo existo? Pero literalmente fue tan real lo que me pasó. No es que estaba bajo el efecto de la droga, porque muchos dicen, ¿viste? Lo que no creen en Dios, este estaba re loco, alucinando. No, yo sé lo que es la alucinación de la droga y sé lo que me pasó esa noche. Esa noche fue real lo que me pasó. Y le dije a Dios que me saque de ese lugar y que nunca más me iba a drogar. Y Dios me hizo libre de la droga esa noche y me dio una tarea. Me dijo, te dejo vivo, pero vas a abrir hogares para ayudar a los chicos a salir de las adicciones. Y le dije que sí. Esa fue la última vez que yo consumí. No tuve más abstinencia, no tuve más recaída.
Al tiempito arranqué con un chico, teníamos 2 chapas y le puse hogar alfarero, que tiene un significado bíblico, ¿viste? Y arrancamos con significa? En la Biblia, el alfarero, ¿viste la persona que moldea la rueda, el barro, que va haciendo la vasija con la mano? Ah, sí, sí, sí. Bueno, si se rompe, ¿qué hace? La agarra la masa, la aplasta y la vuelve a hacer de vuelta. Y capaz que la hace mejor de lo que la estaba haciendo a lo primero. Entonces en la Biblia dice que nosotros somos como el barro en la mano del alfarero. Venimos a Dios para que Dios nos rompa y que nos haga mejor de lo que éramos antes. Mejor papá, mejor esposo, mejor hijo. Entonces venimos al alfarero para ser mejor persona. ¿Viste? Impresionante todo. Impresionante, Qué fuerte sí. también Y bueno, lo que contás. Todo esto que te conté pasó en 2020. En la plena pandemia. No hace en tanto. Pandemia. No, 6 años. Y hace 6 años que abrí el hogar y estamos acá con los chicos. Crecimos, este último año crecimos mucho. Tenemos en las 3 redes sociales que usamos 700.000 seguidores. Ah, Una barbaridad. Un montón. Sí, Una aparte hace barbaridad. poquito que tienen el Instagram. Instagram hace 6 meses. Claro, que es ahí cuando nosotros nos comunicamos. Claro, que vos viste Sí. el video. ¿Qué video viste? ¿El de la pileta? El de la pileta. Dije, Claro. es por acá. Dije Sí, yo. sí. Sí, sí, sí. Y desde ahí Y estamos a mí no me gustaba hacer video para las redes, ¿viste? Porque yo siempre decía, yo lo hago para Dios, no lo hago para que me vea la gente. Pero hoy en día entiendo y sé que las redes sociales me sirvió mucho. Sí. Es más, no sé si Alejandro sabe. Nosotros en un mes, No, Alejandro, contale. Sí, sí, contale. Algo le conté afuera, pero Sí. contale vos. en un mes clavado con los seguidores de las redes sociales y con la venta del pan casero, juntamos 25 millones de pesos para comprar un terreno. Sí. A la miércoles. Sí, no sé, se Sí, sabe sí. porque ella compartía las historias, todo. El terreno vale 35, pero con 25 millones él me dejaba que ya nos metamos a Claro. edificar. Y bueno, y hace 3 días se arrancó la obra. Vino una persona, trajo $1.500, toma a comprar materiales. Fuimos, compramos material, empezamos a hacer los pozos, la base. Y los chicos están re contentos. La verdad que hay un grupo muy copado en este momento. ¿Y ahí qué se va a hacer? Una Otra casa hogar. otra casa hogar, digamos, nueva. Vamos a agrandar el hogar porque nos quedó chico y las comodidades Claro. no son las adecuadas. Hoy tenemos un solo baño y acá en Bursaco somos 25 personas. Claro. O sea, es imposible ya. ¿Pero por qué? Porque la casa es para 10 personas, como máximo 15. Pero son tantos pibes que vienen todos los días que por eso te digo yo, no, es difícil a veces decirle que no cuando vienen hasta el hogar. Comúnmente cuando me mandan un mensaje en Instagram, que a veces contesto y a veces no, si hay personas que están mirando, Claro. les pido perdón porque a veces se enojan, ¿viste? Pero no damos abasto. No dan abasto, claro. Cuando me mandan mensaje directamente digo que no tengo lugar, pero cuando vienen hasta el hogar Es por algo. se me hace, Es porque se me ya hace no. muy difícil decirle que no. Mirá, esta semana no sé si los chicos están viendo, en el hogar están viendo este programa. Hace 4 días llegó un chico desde San Juan, salió el 20 de julio y estuvo 7 días tardó para llegar al hogar El Alfarero. ¿Qué Y vino? él dice- ¿Caminando? ¿Cómo vino? Sí, pero lo ¿A dedo? trajo, ¿Tipo lo trajo mochilero? un camión, Claro, otro mochilero. camionero. Y él antes de salir de San Juan hizo un video. Me dice, bueno, no sé si lo viste, dice, Lo vi. hola, me dice, yo soy de San Juan, Diego, y quiero conocer el alfarero, voy a salir, mañana es 20 de julio, voy a salir a dedo y voy a llegar al hogar de Bursaco o al de Temperley. Este video lo hago para mostrártelo cuando llegue, y llegó y lo mostró, increíble. ¿Y qué le voy a decir? No tengo lugar de San Juan, vino. Le hacemos lugar, ¿entendés? Claro. Así que nada, Está con el agua igual que yo, así tomando. ¿Qué Es le muy puede fuerte decir el trabajo. a la familia, a la gente por ahí que, yo me imagino, ¿no? Porque a veces cuando son situaciones que no tienen una solución única y que uno cuando escucha o cuando o escucha de cerca también y tiene vivencias, ¿qué puede hacer una familia cuando hay alguien, algún integrante que esté pasando o empezando con alguna situación de adicción y demás? De tu experiencia, vos qué le podrías decir, digamos? Por lo menos, viste, evitar los errores no forzados, ¿no? Porque no hay una Primeramente, que fórmula. no pierdan la fe. Otra cosa que me sirvió a mí, yo te cuento lo que yo viví. Dale. Mirá, yo cuando quería salir del consumo, ¿sabés por qué muchas veces no podía? Porque estaba mi mamá y mi papá que me apañaban. O sea, nosotros, lo que éramos drogadictos, los drogadictos son todos manipuladores, mentirosos. Yo vendía las zapatillas en la villa, a la otra semana mi mamá iba y me compraba una. Yo vendía el celular, papá iba, me tarjeteaba un celular. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que cuando Dios quería aparecer en mi vida y ayudarme, estaba mi mamá, mi papá en el medio. Entonces Dios no podía hacer nada. Una vez que mi papá y mi mamá dijeron, ya está, ya vamos a entregárselo a Dios, que Dios haga la obra. En esa oración que mi papá hizo, fue cuando Dios dijo, ahora sí me voy a meter yo y lo voy a sacar. Y fue cuando casi me muero. ¿Entendés? Fue cuando tuve mi encuentro con Dios.
Entonces a veces hay que entregarlo, porque a veces duele. Uno dice, pero es mi hijo, ¿cómo hago para...? ¿Entendés? Acá a veces vienen los chicos que llegan 2 días de misiones y le dicen a la mamá, me quiero ir porque no me gustó la comida, mandame el boleto. ¿Y sabés lo que hace la mamá? Le mandan el boleto. Claro. Claro. ¿Entendés? El pibe va y al otro día se está drogando de vuelta. Entonces, mamá, ¿qué tiene que hacer? Hijo, no tengo el boleto ahora, esperame una semana más que voy a juntar la plata. Y esa semana capaz que el pibe cambia el pensamiento, cambia la mente. Claro, son y las se le va. famosas crisis que se dan, que son Sí. normales, que se den esas crisis de decir, bueno, listo, Sí. no me voy. Y la Sí. adicción misma que genera esa ansiedad y todo, ¿no? Imagínate que acá no se fuma, Ale, en el hogar. ¿Viste? Acá dejamos todos los vicios. Hay pibes que vienen no solamente a dejar la droga, sino que dicen, mira, yo tengo el vicio del casino virtual, que está ahora de moda. Sí. Me gasté toda la tarjeta, le pedí prestado a todo el mundo y vienen a dejar el vicio de los juegos. Otro el vicio del robo, otro el vicio de un montón de cosas, porque no es solamente la droga una adicción, hay un montón de cosas que son adictas. Sí. ¿Entendés? Y nosotros trabajamos todo tipo de adicción, pero sí nos basamos mucho en lo espiritual, en Dios. ¿Por qué? Porque a mí me ayudó Dios. Si a mí me hubiese ayudado un psicólogo, que no digo que está mal estudiar, está muy bueno estudiar y Claro, y por todas esas ese lado cosas. quería ir. ¿Qué tratamiento hacen para, Claro. para recuperarse? Más allá de, Claro, de bueno. darle una vida, una calidad de vida mejor, ¿no? A ellos. Este lugar, el tratamiento es espiritual. Nosotros vamos a la iglesia 2 días por semana, salimos todos juntos. Acá nadie sale y entra solo, no es que dicen, bueno, me levanto, me voy a trabajar, no. Se quedan el tiempo que ellos quieran, pero siempre y cuando respeten las reglas del hogar. Tenemos unas reglas que son las reglas de convivencia, ¿viste? Como Obvio. toda casa. Y sí, Un, obvio. un horario para levantarse, un horario para acostarse, una rutina de trabajo, después vamos a la iglesia. Lo que yo le digo a ellos, les cuento mi experiencia. Le digo, chicos, yo hice mucho tratamiento, pero a mí quien me ayudó fue Dios. Crean en Dios porque Dios existe. Eso es el mensaje que yo le doy a los chicos y ahora le doy a la gente que está escuchando. Que le crean a Dios, porque así existe Dios. Yo no creía, pero a mí me ayudó Dios. Viste que a veces hay personas que, o sea, y otra cosa que siempre digo, que acá en el hogar, yo no obligo a que crean en Dios cuando entran al hogar, no es que si digo, si vos Claro, no crees en sí, Dios, a no, presionarlos. no te recibo, no, te recibo, yo te enseño lo que a mí me pasó. Si vos querés creer en Dios, crees, si no querés creer, no creas, pero vas a perder tiempo, como lo perdí yo cuando hice 5 tratamientos y mi corazón estaba endurecido, mi corazón estaba cerrado, y cuando le abrí mi corazón a Dios, Dios me sacó el bicho, el demonio, la abstinencia y nunca más me drogué. ¿Qué explicación le dan ustedes a eso, lo que me pasó a mí para ustedes? ¿Qué pasó? Si yo le pregunto a ustedes, a Ale o a vos, una persona que era tan adicta, yo no podía estar un día sin consumir y ese día Dios me hizo libre y nunca más recaí, nunca más tuve nada. ¿Qué piensan que me pasó? Diego, una preguntita. Y Vos querías que contestemos lo que... Claro. Quería que contestemos, quería claro, que qué contestemos. pensamos nosotros de lo que él está relatando, de cómo le pasó ese clic a él esa noche. Yo me atrevo a suscribir todo lo que vos dijiste. Para mí existen cosas mágicas que tienen que ver con eso. Mágicas en Sí, el sí. sentido que tienen que ver con de verdad estar conectado con algo espiritual y fuerte y hacer un clic. Y en este caso, de Dios o de la manera que cada persona del otro lado pueda interpretar a Dios, ¿no? Pero sí creo que hay algo fuerte ahí que tiene que ver con que alguien te salvó. Hay algo Claro. más allá de lo cotidiano, de lo sí, de los tratamientos. tangible y todo eso. Hubo una cosa Sí. ahí, como vos creo que lo describí de la mejor manera, yo creo profundamente en eso. Me parece que ahí Bien. pasó Yo algo esa estuve, noche. mirá, Ale, estuve de las 9 de la noche, que fue cuando me corté la vena, hasta las 6 de la mañana, cuando empezó a amanecer. Imagínate todas las horas que pasaron, toda la sangre que perdí. ¿Y sabés por qué no salí a pedir ayuda? Porque durante todas esas horas no me acordaba dónde estaba la llave de la pieza. Mi testimonio es algo fuerte. Por algo salí, por algo hoy en día tengo el hogar. Yo sé que todo lo que pasé fue permitido por Dios para Claro. hoy en día saber cómo entender a los pibes, saber lo que es saber lo que es una recaída, saber lo que es estar internado, lejos de tu familia, extrañar a tus hijos, extrañar a tu mamá. Yo sé todo lo que ellos sienten porque yo lo viví. Porque yo me preguntaba, ¿por qué será que elegí la droga? Yo soy maestro mayor de obra. Mirá. Tengo estudio, estudié en unas técnicas, todo el día estudiando, sé de plano. Y aún así, mi papá, todo me daban lo mejor y yo elegí la droga. Primero el porrito, un boliche, alcohol, cigarrillo, después la cocaína. Yo la llegué a tomar, no la llegué a fumar. El 90% de los chicos que llegan al hogar hoy en día llegan al hogar fumando la cocaína, la cocinan. La cocina, ¿qué ketamina eso, no?
No, Claro, una cuchara, le pone sí, bicarbonato, pero la, ¿cómo se llama eso? No me puedo crack, acordar. Crack, ahí está. pipa, le dicen acá. Después está el paco, que El es toda Paco, la porquería de todo lo que queda. Viste, también vos vas a la villa, a Zabaleta, al Bajo Flores, están todos con el paco, con la pasta base. De todo un poco, lamentablemente. Y bueno, y lo que hablaban ustedes hoy, que yo no llegué a probarla y no la llegué a conocer, pero sé que está de moda en los boliches electrónicos, el Tusi. El tusi. Claro, un poco de cocaína con pastilla picada y color rosa, y están todos con eso, las chicas, más que nada Más las que pibas. nada las ¿viste? chicas, porque dicen de que da como algo sexual. Entonces, Como la sí. mielcita que salió para el alcohol también, ¿viste la mielcita? No, eso no sé. No, esa no la escuché, no, la yo mielcita esa no no la sabía. escuché. ¿No llegaron a eso? Es una No. mielcita que le echan al alcohol un líquido y altera, ¿viste? Como dijiste vos, le da ganas de tener relaciones y están todos en los Antes boliches. como el del tema de las pastillas, que estaba de Como moda. acá, como el Viagra, pero en mielcita. Ah, Pero mira. son todas cosas que van así inventando, ¿viste? Inventando. Sí, igual Sí. es todo lo mismo. Es que es el negocio fácil para el narcotraficante, para el que tiene, al que lo lleva de mulo, lo lleva de mandadero. Es el negocio fácil. Y sí. Es una cadena que se consigue, la persona está desesperada, vos lo sabés, y Claro. va a entregar cualquier cosa, entonces dinero fácil. Por eso lo perverso de todo también. Es verdad lo que dice Ale. Sí. Es verdad. Hoy acá en el barrio se ve mucho el tema este de consumo. Nosotros el año pasado teníamos que luchar, no sé si los vecinos están viendo, no me interesa, pero nosotros teníamos que luchar con el hogar, el alfarero, y en la esquina del hogar se estaba vendiendo droga. Claro. Claro, O sea, estaban los dealers, como se dice. Los chicos salían a vender pan con la canasta y estaban 15 pibes fumando acá en la esquina del hogar. Imagínate qué difícil Claro. que era para los pibes. Para los chicos que están tratando Claro. de salir, sí, lo incitas No. a querer estar mejor Sí. y no poder, porque cuesta mucho esa enfermedad. Creo que por eso tiene que salir. ver lo que vos relatabas, que es, Ah. vos cuando decías, Diego, Diego, Sí. tirame un centro, ayúdame en esta. Y claro, vos te das cuenta que no hay nada alrededor que te pueda sacar de eso, porque es algo interno que tiene que ver con la adicción, Sí, algo sí. químico, que, por supuesto, apareció algo más poderoso, más fuerte para vos, que fue, Para poder listo, hacer salir, clic claro. y salir. Por eso también la desesperación y decir, hay algo fuera de lo tangible, fuera de la familia, fuera de cualquier psicología, que todo te puede ayudar. Es uno Pero mismo. necesitas también ese momento, ese clic, evidentemente, Sí. con todo lo otro, porque también el caso de él, o lo que vos decís, Diego, lamentablemente había quedado fuera de cualquier ayuda alrededor, más De allá la de todos los familia. intentos que seguramente hubo. Pasó Obvio. eso fuerte que pasó esa tarde ahí, en esa cosa tremenda que contaste. Sí, sí, exactamente. Y acá nosotros, desde que empezaron a vender droga en la esquina del hogar, cambiamos la forma de trabajar nuestra. Antes los chicos salían, es un error que, viste, que dicen de los errores uno aprende. Yo cuando abrí el hogar fui cambiando reglas. Un ejemplo, a lo primero tenían todos celulares y me di cuenta que el celular no les sirve para el tratamiento que yo quería que ellos tengan. Porque hacían cosas que no tenían que hacer, miraban cosas que no tenían que mirar. Entonces hoy en día el que tiene celular se lo guardo y los días domingo lo usan para hablar con la familia, videollamada, eso sí está bien, ¿viste? Claro. Pero los días de semana se los sacamos para que se enfoquen en su tratamiento y en su recuperación. Después salían a vender pan de a uno solo, con la canasta. Y fue un error que me di cuenta después de un tiempo, que hoy en día los chicos salen a vender de a tres. Sale un encargado, un responsable, con dos chicos nuevos, que son el encargado es el que cuida la canasta, cuida la plata, cuida de que el pibe no fume. Porque lamentablemente hoy en día hay muchos hogares que el pibe va, fuma, se droga, viene al hogar. Mientras traiga la canasta vacía, mientras traiga la plata, no me importa si te drogaste, no me importa si fumaste, vendiste todo, listo, pedile perdón a Dios, mañana andás de vuelta a la calle. Y te mandan solo de vuelta y el pibe dice, loco, vengo a dejar la droga y parece que me estoy drogando acá adentro, ¿entendés lo que te digo? Entonces nosotros acá en el hogar, los chicos salen de a tres a vender. Y somos 25 chicos, pero son 4 canastas, 5 canastas nomás que sacamos. Y hay personas que me dicen, vos tenés que sacar 15 canastas, ¿cómo vas a sacar tan poco? Pero haciendo de esta forma, esta fórmula que implementamos hace un tiempo ya, nunca más robaron la canasta, nunca más vinieron drogados al hogar, porque a lo primero pasaba eso. Sí. Sí, ¿Entendés? es que te iba a preguntar. ¿Y alguna vez te pasó de que un chico que estuvo algún tiempo en el hogar se fue y volvió de nuevo por la misma situación? ¿Te ha pasado?
un montón de veces. Que se recuperaron supuestamente, Sí. un supuesto, se fueron y después volvieron. Es que algunos Igual. algunos se dan el alta solo. Y claro, Llegan ¿qué le al vas a mes. decir? ¿Lo vas a atar para que no se Obvio, vayan? no, No, no. obvio. ¿Sabés lo que me pasa? A veces tengo familiares que se enojan conmigo, mamás, porque acá vienen chicos de todas las provincias, ¿viste? Son Y todos como mayores de edad, ¿no? ¿O hay todo mayor de edad. menores? Entonces, Ah, cuando uno se quiere ir, me pide el documento, yo se lo doy y se va. Yo no lo puedo obligar a quedarse. Entonces ahí está la claro. mamá diciéndome, Diego, pero ¿por qué lo dejaste que se vaya? Ahora te voy a hacer una denuncia a vos. Y viste, yo le digo, mirá, mami, le digo, yo no lo puedo agarrar en una cama y atarlo con una cadena y decirle, no te vayas del hogar el alfarero. Él tiene 20, 22, 25, 30 años, me dice, me quiero ir del hogar, dame mi documento. Más que hablarle, decirle, no te vayas, de vuelta te vas a drogar, quédate con nosotros, sos de lejos. No, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Tomá, le doy el documento y se van. ¿Entendés? Sí, sí. También Sí, me porque pasó no es también una eso. clínica que está internado y que No. está Hace haciendo un poquito, tratamiento. Claro. escúchame, hace poquito conocimos a, no sé si conocen ahí con Ale, a la Patrulla Espiritual de México. Ay, No conozco. no, nunca lo escuché. Nunca vieron esos videos de las personas que bajan de la trafi y el que no quiere ir al hogar, lo agarran entre todos y lo obligan y lo meten en la camioneta y se lo llevan igual? No lo vi, no lo había visto. ¿Ah, sí? Son muy virales, tienen 10 millones de seguidores en las redes sociales. No. Y bueno, hicieron un tour ahora por Chile, por Paraguay y estuvieron en Argentina. Y en Argentina encontraron a un hombre en el obelisco. Capaz que sé si vos viste el video de Julio, el que estaba todo barbudo con el pelo largo. Ah, sí, sí, sí. Sí, Ese lo lo vi. vi. Bueno, Sí. la Cebe vio todos los videos, Ceci. Y bueno, y la patrulla espiritual lo encontraron a ellos en el obelisco. Y el muchacho este de la patrulla espiritual le dice a la mujer, ¿cómo era, amor, este hogar que conocimos acá de Argentina, que vimos en las redes sociales? Ah, Hogar El Alfarero, dice. Vayan todos a etiquetar al Hogar El Alfarero para que vengan a socorrer. Mira. O sea, de todas las casas, de todos los hogares que hay en Argentina, él nos nombró a nosotros. Así que al toque agarré la camioneta a la 1 de la mañana, llamé a un peluquero, fuimos y lo No. fuimos a rescatar al hombre este. Tremendo. Tremendo. Sí. Y bueno, vino al hogar, le cortamos el pelo, todo. Y después de 5 días, 4 días, el hombre se quiso ir. Yo los primeros días lo tenía conmigo todo el día porque estaba, viste, la persona que está en la calle se le hace muy difícil salir de la calle porque se acostumbra a dormir a la hora que quieren, se levantan a la hora que quieren, comen lo que Claro, quieren. y en el hogar hay normas, o sea, obviamente. Claro, eso, no hay se que baña respetar a los- nunca, no claro. se baña nunca, acá se tienen que bañar, ¿viste? Y estaba mal porque decía, ahora si me voy de vuelta a la calle no me van a dar plata, mirá cómo estoy vestido, tengo zapatilla nueva, tengo el pelo corto, decía el hombre, ¿viste? Estaba como preocupado porque ya en su corazón se quería ir del hogar, pero estaba más preocupado porque decía que la gente no le iba a ayudar por cómo estaba vestido ahora. Mirá, ahí dice, grande Diego, a mí Sí. me ayudó el Eh, alfarero, soy del Chaco. Dice. Soy del Chaco, sí. Ezequiel 660. Ah, bueno, él es un panadero que estuvo con nosotros 6 meses y se fue ya hace 3 meses, está recuperado con su familia. En pocos meses Qué se bueno. compró una amasadora, se compró un horno industrial, un montón de cosas. Y él decía que cuando él estaba en consumo no se podía, porque la persona que está en consumo no puede nunca progresar, No, lamentablemente. no, y pierde mucho lo que es la Sí. familia, los amigos, todo. Quedan Claro. solos. Totalmente. Solos Y- totalmente. Sí. Él está con su familia, se compró una amasadora y bueno, ¿y sabes lo que está haciendo él ahora? Él vende comida en la calle. Él cuando encuentra un chico que está en la calle le paga el pasaje y me lo manda para el Hogar El Alfarero de Chaco. Mira. Ya, Sí. ya ¿El mandó, pasaje de colectivo? claro, ya mandó 3 o 4 muchachos desde que se fue del hogar para el Hogar El Alfarero. Está haciendo un trabajo y eso es lo Qué que me grande. gusta a mí. Yo cuando veo ese fruto, digo, vale la pena ayudar a la gente. Pero lamentablemente de 20, de 30, de 40 chicos tenés 1 o 2 que cambian. Es un promedio que hay en el hogar acá y en todos los hogares de todos lados. ¿Y cuánto Son tiempo, muy- cuánto tiempo están los chicos en el hogar? Y ahora yo tengo varios chicos que ya están de alta, pero no se quieren ir. Ay, mi amor. Me dice, ¿me puedo quedar? O sea, ellos saben que si se van del hogar o vuelven a la calle, entonces dicen, Claro. ¿te molesta si me quedo? Y están acá sirviendo con nosotros. Y son personas que ya están encargadas del hogar. Mirá. ¿Entendés? Ya están encargadas. Y 2 de esas personas que ya llevan 1 año y medio y 2 años, ya en cualquier momento pareciera que se van a casar. Yo recién escuchaba que ustedes decían del casamiento, Ale decía que
que no está a favor de eso. No, no es que no estoy a favor, digo, no es algo que yo lo crea como lo consideraba antes, que no me parece espectacular un casamiento, aparte me encantan los casamientos, no es que, tampoco digo que, no, nunca me casaré, no digo eso, pero lo tengo otra mirada por ahí de la que tenía antes, pero no estoy en contra. Vas cambiando tu pensamiento. Sí. Bueno, y es todo muchachos que ya llevan casi 2 años, conocieron a unas personas en la iglesia, a hermanas, le decimos nosotros, mujeres, y bueno, se están conociendo todo y se quieren casar a un futuro no muy lejano, para no quemarse, ¿viste? Viste que nosotros los cristianos nos tenemos que casar antes de tener relaciones. Es así. Claro. ¿Y nunca se te ocurrió poner la casa hogar, pero de mujeres? Uy, no sabes todos los mensajes que tengo de mujeres que quieren que abramos un hogar de mujeres. Desde que nos hicimos virales me llegan todos los días mensajes de mujeres que están en el consumo del Paco, de la pasta base, mujeres. Me dice, no conozco un hogar de mujeres, quiero salir de la droga y no tenemos hogar de mujeres y no conozco hogar de mujeres en Argentina. Yo sé que si nosotros abrimos un hogar de mujeres sería algo innovador, o sea, claro, un boom, porque no hay hogares. Y más de la forma que nosotros trabajamos, sé que nos iría muy bien, pero bueno, no es fácil, porque todos dicen, abrí un hogar de mujeres, claro. Diego, dale. No es, me levanto un día y abro un hogar de mujeres, porque ya de por sí las mujeres son complicadas. Imagínate. Sí, somos complicadas. Sí. Claro. Que a dónde está la planchita, que quién me agarró esto y ¿sabés lo que va a ser la casa esa? Sí, no. Sí, el barro. El barro, si no ¿viste? Como el marginal, pero el barro. Bueno, así. Sí. Así va a ser. Una serie. Imagínate lo que va a hacer eso entre mujeres. No. Bueno, escúchame. Y otra cosa que no te conté, ¿viste que estuvimos juntando para el terreno, todo esto? Sí, pero... Cuando me tenga que cortame, mirá que yo hablo y no paro. No, pero también quiero que cuentes lo que van a hacer el 24 de agosto del evento, aparte más que nada que es sobre el tema del segundo hogar. Claro, no está 100% confirmado, pero está un 90% confirmado. Bien. Vamos a hacer el 26 de agosto, cae miércoles, hacemos un partido solidario con un par de influencers que nos van a ayudar para hacer una colecta, para seguir comprando materiales para el nuevo hogar que estamos construyendo. Vamos a jugar un partido contra el Callejero Fino, contra RJ, contra J. Rey, contra el BM. Son todos cantantes de la movida de ahora, ¿viste? Sí. Y ahora hay que armarle el equipo a Diego. Y yo le dije, yo te voy a ayudar a armar el equipo. ¿Sabés todo lo que quieren jugar? ¿Vos al fútbol? La piloteo, algo me la defiendo. Algo sí. Mirá, Ale, ¿te animás a jugar un obvio, partido? Estamos, si falta alguien, estamos, obvio. Ahí hay que armar el equipo, Diego. ¿Conocés a Nacho Arce, dijiste, que ataja en Ristra? Sí. Tráemelo que ataje para nosotros ahí camuflado, cualquier cosa digo que está en el hogar. Le voy a mandar mensaje, viste que justo los botines. Escuchá, no, es amigo. Le voy a mandar mensaje porque ayer estuve hablando con Die y le dije, te voy a ayudar en armar tu equipo así, obviamente tiene que ganar. Claro, obvio. Por eso es que, bueno, justo Ale le estaba preguntando si le gusta jugar al fútbol, bueno. Sí, obvio, estamos. Si falta ahí, gente, estamos. Obviamente. Ya sabés, todos mis amigos, todos cuando vieron la publicación, están todos quiero jugar. Tampoco puedo meter 100 personas contra, ¿entendés? Claro, todo contra el nosotros más que nada. Claro, sí. Yo le quiero dar Callejero Fino. Equipo. Obvio, sí, aparte hay que ganar. Hay que ganar, sí. ¿Tenés alguno? ¿Ya estás armando el equipo o no tenés a nadie? Estoy armándolo, tengo ahí en vista un par, pero bueno, viste, pasa que también tiene que ser del alfarero, porque ya es alfarero contra... Pero bueno, yo 1 o 2 camuflados voy a tener ahí. Bueno, entonces 2 o 3 metemos. Obvio, sí, de 2 una. 2 o 3 metemos. De una, olvídate. Bueno, escuchame, ahí venite ese día con Ale, vengan un rato, haciéndonos el aguante. Ni hablar, estamos, sí, obvio. Yo estoy. Para lo que podamos sumar, estamos, obvio. De una. Va a estar bueno, estamos acá en Zona Sur, cerquita. De una. Así que bueno, y con eso... El 24, ¿no era? 26 de agosto. Tengo un lío con los eventos. Sí, porque también tengo otro tengo un desfile de unos chicos de discapacitados. Entonces no me acuerdo bien si era el 26 o el 24. Bueno, no, esto es el 26, ¿no? No, el 24. Esto es el 26 de agosto. El 26. Sí. Miércoles 26 de agosto a la tarde-noche. ¿Te imaginas yo ahí con todos los hombres? Obvio. Podés entrar a jugar un picadito también. Es que va a haber mujeres igual, no vas a hacer lo que va a haber. Voy. Callate que una vuelta iba a venir al hogar ella, ¿viste? Me dice, voy a ir al hogar, no sé qué. Sí, quiero ir al hogar. Pero voy tapada, dice. Sí, obvio. Yo voy tapada. Sí, le dije, voy tapada. Me dice, no, igual yo
no me importa nada a mí. Está muy o bien. sea, voy a compartir con los chicos. Aparte, yo quería armar algo lindo para hacer imágenes, para que vengan todos los chicos al piso y charlar. Mandale saludo a los chicos que Quería- están mirando. Mandale saludos ¿Sí? a los chicos. y Están mirando ahí los chicos. Está por ahí, decirle que vengan y así lo Sí, están, algunos saludamos. pusieron A ahí ver, que están sí. mirando desde el hogar. Y Si están así vamos cerrando escuchando, el- que están escuchando, que suban Ahí está. 4 o 5, que suban, porque yo estoy acá en mi casa arriba. Chicos, si está. están escuchando, vengan 3 o 4 acá arriba. Así Rápido, los rápido, saludamos. rápido. A ver, vamos a ver si están escuchando. O los retás, si no están Sí, conectados. nada, tiene que estar mirando, tiene que estar ¿Están mirando. mirando? Sí. Vamos a ver, ahí seguramente van a venir Estamos 3 o en la hora 4. del Feliz mirando el programa. Sí. ¿Qué dicen? No. Ahí dice. Ahí alguno había puesto que Sí. estábamos. Sí. Sí, Dios los estamos acá, los estamos acá en el hogar alfarero mirando el programa. Dios los Soy Nando. Nando. Sí. Vamos Diego. Hay varios. Se escucha murmullo, me parece que están por venir, ¿eh? Ah, sí, están ahí. Yo creo que Ahí está viniendo un están bondi. viniendo, me muero. Ahí están viniendo. Les dijiste que voy a ir a estar con ellos, a comer con ellos. Quiero armar algo Bueno. muy lindo por ahí. Ahí están subiendo todo, prepárate porque van a hacer, van acá. Para que me acomodo. Para que me acomode. A ver. Pues yo estoy escuchando que abrieron el portón. Ah, Sí. Así que bueno. sí, voy a ir para allá. Creo que vos me dijiste que me ibas a hacer un asado. ¿Qué era? Sí, lo que sea comemos. ¡Pasen! Un asado. Ahí escucharon, mirá. Vi que hacen ¡Pasen! pizza, Ahí llegaron. ¿sí? Hacen pastas. Sí, hacemos de todo. Hacen de todo. No, pero aparte Todo, que fideo ellas casero, hacen, todo. son Sí, un ¿no? montón. Ahí está, mirá. ¡Hola! Hola. ¿Cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Llegó Qué la grande. banda. ¿Sí? Llegó la ¿Estaban banda. mirando el programa? Escucha. Sí. ¿Sí? Hablen ahí. Sí. Sí, ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo es estar ahí? ¿La pasan bien, no? Todo tranquilo, sí, estamos muy bien acá. La verdad, Se lo yo ve. soy de Santa Fe. Mirá. Hace 2 meses que estoy en el hogar. Y ahora sos otra persona, me imagino, después de Sí. 2 meses, ¿no? Pero la verdad que sí. Veo que se abrazan ahí, que se arma como una familia, ¿no? sí, es como un una vínculo, familia. Claro. Más Dale, claro. buenas noches, yo también soy de Santa Fe. Hace 7 meses que estoy acá. Mirá. Ah, mirá. Un ¿Y allá el montón. amigo? ¿Y Y los otros? allá, Vos. ahí está. Hola, ¿cómo va? Hola, Un gusto, ¿cómo estás? bendiciones. Mi nombre es Isaías, soy de Mar del Plata. Estoy hace 2 meses ya, gracias a Dios limpio. Qué bien. Mirá, Qué bien. luchando por un futuro. Él es el panadero, él es el que hace los pan caseros, las pizzas, de Ah, todo. mirá. acá. Por la culpa de él estoy así, gordo. Por la culpa de él. Acá también, mirá, otro, mirá. Hola, bendiciones. Soy Hola. del Chaco. Vamos, Estoy Chaco. limpio hace un mes y una semana. Bien. Qué bien, amigo. Bien. Sí, bien. Qué fuerza de voluntad. Sí. la ¿Viste que verdad. recién te hablaba que uno se va a casar? Sí, ¿quién es? Bueno, acá está, mirá, el encargado, mirá. Hola, maestro. Bien, felicitaciones. Bendiciones. Qué bien. Escuchá, que te cuente cómo llegó. ¿Cómo llegaste a ver? Bueno, ¿qué tal? Hola. Bendiciones. Bueno, llegué destruido. Yo ya estoy hace 2 años y bueno, como dijo, en verdad, sí, ya estoy sirviendo, colaborando. Me encontraba en situación de calle yo, también con problemas de consumo y mira, estaba durmiendo en un cajero de un banco. Imagínate. Sí. Tremendo. Y nada, gracias a Dios, Dios me salvó, me dio una oportunidad acá en el hogar, lo conocí a Diego. Y bueno, hoy te puedo decir que después de 2 años, nuevamente puedo conocer la vida, la esperanza y bueno, hoy... Gloria a Dios. Así que nada, eso, la verdad que agradecido. Y hoy conoció el amor. Y bueno, y ahí está, estamos conociendo el amor, le mando un saludo ahí a mi amor Elena que me está viendo, estamos mucho, pronto nos vamos a casar. ¿Cuándo te casás? ¿Ya tienen fecha todo? No, todavía no hay fecha, Ah. pero bueno. Pero Vamos ya a se tener lo ese propusiste, eso es lo principal, el primer paso. Sí, obvio. Vamos a invitar, bueno, bien. Te vamos a invitar. ¿Me Vamos van a invitar? ¿Estás invitada? ¿Están invitados? Sí, por supuesto. Bien. ¿Y ahora Sí. qué hacían, Bueno. por ejemplo? ¿Estaban reunidos, por ejemplo? Sí, estamos reunidos, estamos mirando el programa, todos juntos, comimos Sí. algo y compartimos la comida. Claro. Estamos mirando el programa. ¿Sale un matecito a la noche también? Si pinta. Sí, tomamos unos mates, sí, malos fines de semana, como dijo Diego, pero bueno, tenemos horario, por supuesto, para dormir. Claro. Pero bueno, el fin de semana sí, un ratito más nos quedamos. Un ratito Claro. más. Contá que Y aparte comimos. estaban viendo el programa, ¿cómo nos iban a quedar un ratito Sí, más? sí, hoy mirá, hicimos unos chorizos a la pomarola al disco. Y de qué postre rico. helado. Eso. Ay, Y de bueno. postre helado encima. Oh, qué ¿De bien. postre helado?
Sí, comemos helado todos los chicos. Ah, bien. Ahí te ¿Hay muestro. alguien que se encarga de la comida o cada uno tiene, o cada día hay una persona diferente que se encarga de la cena, del almuerzo? Sí, mirá, nos turnamos acá, bueno, Se los van chicos turnando. como verás, algunos salen a vender pan, otros están en el tema del terreno, la construcción, ahora no. Claro. Y bueno, el panadero y después están los chicos que se quedan y bueno, se turnan, uno pica la cebolla, viste, la verdura, cocina uno, a veces otro, ¿Quién- algunos cocinan más rico, bueno. ¿Quién lava los platos? ¿Hay alguno que le guste lavar los platos ahí o no? Que le encargue. Y los platos no Estamos todos nominados en la lista. Acá hay uno que ya se está por recibir se está por recibir de bachero, porque acá la disciplina del hogar, cuando uno se porta mal, es lavar los platos, ¿viste? Claro. Son 40. Claro, Claro, bueno. sí. Acá hay uno que cuando se vaya del hogar se va a ir con un título de bachero, que es él, mirá. Estamos bien. Ah, mirá. Estamos bien, el Ahí chaqueño, veo ¿no? los brazos. El chaqueño. El chaqueño es. Brillante, ¿no? Ahí veo los Y brazos bueno, de tanto lavar. Y él es el más chico, mirá. Claro, es Hola, un campeón. niño. ¿Qué edad tenemos? Sí, 19, ¿puedes decir? 19 tengo. 19. parece ¿Y más de- chiquito. ¿Y pero sos de dónde? ¿De dónde sos? ¿De dónde sos? Yo soy de Salto, de la provincia de Salto, provincia de Buenos Aires. Ah, mirá qué Ah, bien. mirá. ¿Estás bien ahí? ¿Se te ve bien? ¿Estás contento? Sí, ya 8 meses limpio, casi 8 meses limpio. Mirá. Qué grande, mirá qué jovencito, Sí. ¿no? Qué bueno, che, Chiquitito. se los ve re impecable, la verdad, qué lindo verlos así, No, pero sonrientes. aparte todos prolijitos, bien. Él cuando llegó se me escapó como 3 veces, hasta la última que lo trajo a la policía. Ah, Porque llegó con muchos berretines. Claro. Fíjate, pibito. Viste Sí. que no, que yo no voy a hacer nada, que no voy a cocinar, que no voy a lavar, y se iba y venía. Y en la última que le dije, mirá, vos te vas. Si te vas, no venís mal, le digo, ¿viste? Cuando lo trajo a la policía. claro. Y bueno, ahí se quedó y cambió su carácter. Hoy en día es uno de los que está por ser colaboradores del hogar, o sea, una persona que confiamos. Qué Y sabe, grande. a lo primero le costaba el tema del pucho, porque fumaba mucho, Claro. ¿viste? Y recaía con eso. Y hoy en día está bien, con nosotros. Puede dejar. Y bueno, y el mensaje que damos es que se puede salir. Todos ellos son testimonios de personas que no podían salir, que todos decían, no, mira, uno dormía en el cajero de un banco. Él estaba en Mar del Plata, ¿no? En las calles, contale. No estaba en la calle, pero sí estaba en una villa, ¿viste? Que frecuentaba en todo momento. Claro. Y bueno, tuve que tomar esa decisión de salir un poco del entorno, porque eso también te lleva a nunca dejarlo, ¿viste? A seguir Claro, algo el entorno. contigo. Entonces tuve que tomar esa decisión de poder abrirme. Claro. Así que no, y así como ellos, acá abajo tenés como 20 historias más y una más fuerte que otra. Pero lo bueno es que se puede salir. Hay algo que lo ayuda a ellos. Nosotros estamos creyendo mucho en Dios. Yo creo que sin Dios, chicos, no, diga la verdad. Sin Dios no sería nada, tenemos la Vale. calle todavía. Sí. Todos, tremendo testimonio de cada uno. Así que bueno, Totalmente. La verdad. ¿alguna pregunta que quieran hacer? No, estamos... No, simplemente por ahí una inquietud cortita, ¿qué sienten ellos nada más? ¿Qué sienten hoy de haber estado tan mal y hoy estar así? ¿Qué les sale decir? ¿Qué sienten? Y restaurados en vida estamos todos. Estar desamparado, estar solo, depresivo, tanto llanto, Dios te restaura, te transforma y te da vida en abundancia y te invita a conocer lo que es un amor impresionante, lo que tiene Dios para vos. Dios restaura. Aprendí y conocí de Dios y acá estoy una persona restaurada, totalmente de pie a cabeza y de corazón también. Tremendo. Amén, amén. Como le decía también, ya no teníamos ni ganas de vivir, ¿no? Ahogado en el alcohol, en las drogas, en la soledad, desechado por todo, ¿no? Y hoy en día tenemos vida, tenemos esperanza, queremos ser feliz. Hoy en día decimos que se puede, que con Cristo se puede. Espectacular. Espectacular. Sí, la gracias. verdad. Lindo escucharlo así, muchachos. Sí, qué fuerza Gracias. de voluntad. Eso principalmente es de uno mismo, el que quiere recuperarse. Más allá Eso no va la es familia, algo clave. nada. Es uno algo clave mismo. que dijiste, tener un poco de voluntad también. Porque, viste que a veces uno dice, vos tenés que poner 50 y Dios pone el otro 50. No, es A veces- todo de a veces- uno, ¿eh? A veces mentira, a veces Dios te dice, poné 1% nomás, yo pongo el otro 99%, poné un poquito de vos, un poquito de voluntad y te puedo asegurar que podés cambiar. Así que si hay alguno que está mirando el stream, está en consumo, está duro, está drogado, está viendo a dónde vaya a comprar droga y vos decís no voy a salir, no puedo salir, nosotros somos todas personas que estábamos igual o peor que vos y salimos. Así que tratá de salir, intentalo, buscá de Dios que vas a poder salir así como salimos nosotros. Obviamente que siempre se puede. Y siempre lo charlamos, Die, en algunas oportunidades. Y por las dudas, deja tu alias por si alguien quiere colaborar con la Casa Hogar, el segundo que están haciendo. Igual vamos a estar ahí el 24 de agosto. El 26. El 26. Uy, sí.
Perdón. Tengo Acá tengo todo lo que son suplentes, los que están acá, ninguno juega de titular, para que tengan una idea. Ah, bueno, yo te voy a llevar al grupete. Va a traer un par de jugadores. Sí, te voy a llevar un par de... Al arquero, a Arce lo conoce. Sí, bueno, le voy a mandar mensaje, a ver si todavía no le escribí, pero voy a tratar de hacer lo posible porque vaya ahí, obviamente. ¿Y cuál era el otro que me dijiste, Brian Sarmiento también? Sí, le voy a mandar mensaje, pero bueno, Brian Sarmiento, que juega al fútbol y eso, obvio. Así que vamos a ver si viene. Dale. Vamos a tratar de hacer lo posible, así la rompen ustedes también. Olvidate, tenemos que ganar, olvidate. Sí, deja tu alias, Diem. El alias del hogar es alfahogar.mp. Alfahogar.mp. ¿No sabes lo que nos pasó hoy? Hicieron como 2 cuentas truchas. Sí, viste que te dije yo que me estaban... Qué bárbaro. Las denunciaste ya. Sí, mandé a Instagram a la historia que vayan todos los seguidores a denunciar y una se cerró y la otra le cambió el nombre. Pero sí se pasan, ¿viste? Encima empezaron porque después capaz que ellos lo que hacen... Uy, se cortó. Capaz que lo que hacen es pasar el alias para que le mandes plata. Claro. Y el verdadero... El único alias que manejamos es ese, alfahogar.mp, a nombre de Diego Tijera. De Diego Tijera, que es el nombre del apellido de él. Alfahogar.mp. Ahí pusieron, sí está bien como pusieron. Josh. Bueno, está. sí, gracias. Gracias, chicos. Diego, nos vamos a ver pronto allá. Voy a ir, Dale. Y vamos a hacer imágenes y después van a venir al programa si tienen ganas, obviamente. ¿Van a venir al programa, chicos? Vamos, sí. Vamos. ¿Vienen? Sí, vamos. Si no, obvio, sí. Yo quiero que vengan. Mirá, acá tenés un fan. Voy a ir para allá. Él es muy fan tuyo, mirá, él. ¿Cuál? Él, sí. Ah, el chaqueño. ¿Cómo te acordaste, Sí, sí, me... sí, Se porque ríe, lo veo todo musculoso. Muy bien. Bien ahí. Bueno, nos vemos pronto. Dale. Gracias, chicos, por todo. Chau. Nos vemos. Gracias. Chao, gracias. Chau. Increíble, ¿viste? Tremendo, la verdad. Increíble, muy buena nota. Muy buena nota tuya. Muy buena. La verdad que sí. Yo a Diego lo conocí en el verano. Vi un video de los chicos que se tiraban a la pileta y decían cuánto tiempo habían dejado de consumir. Y entré. Bueno, así hago con muchos. Yo veo un video de alguien y le mando mensaje. Me ha pasado no con el tema más que nada, con el tema de las adicciones. Me ha pasado con diferentes enfermedades. También la otra vez me pasó con la prima de Lucas Trejo, que estaban buscando, necesitaba viajar la familia para Venezuela. Entonces, bueno, nada, me contacté con la prima y nada, la ayudé con el tema de los pasajes. Bueno, me pasan todas esas cosas que yo agarro y te mando mensaje. No es que... Capaz que viste que me ha pasado que muchos te mandan mensaje a vos para que les subas, para que claro. Viste, no, yo veo y no sé por qué me está bien, ilumino es y sensibilidad y sí. te empatizaste con cosas, causas sí. que son más que importantes y está bueno. Y voy a charlo y se necesita algo, o hay veces que no consiguen un medicamento y trato de hablar con algunos periodistas para que le hagan una nota y a ver si es mucho más fácil, porque yo puedo prestar mi Instagram, pero capaz que no puedo conseguir todo. Claro, entonces, poder difundir. Claro, nada más. Entonces, nada, igual es verdad que hay muchos influencers que cobran por hacer eso. Y en mi caso no lo cobro, yo lo hago de corazón, porque me ha pasado que yo he hablado con Diego y cuando fue el tema del segundo de la Casa Hogar, que bueno, él en 2-3 semanas pudo conseguir la plata para el terreno y muchos influencers que tienen muchos seguidores comercializan, obviamente que bueno, hay muchos que trabajan con el Instagram, porque también si todas las casas, o sea, todas las fundaciones, todos te mandan para que vos se la subas, o sea, no puedes trabajar. Claro. Pero bueno, en mi caso, no. O sea, yo busco y el que quiero lo subo al mío todas las veces que quiero, yo los ayudo, yo no les pido plata, no les pido nada. O sea, yo lo hago porque me sale. De corazón. Sí, obviamente. Bueno, y cerramos el tema porque me parece que va a venir alguien que yo tengo ganas de cerrar el programa. No sabés. Yo estoy comiendo los pochoclos full. Sí, pará, le vamos a mandar un beso a Vela, que nos trae de Guacamole Eventos, que nos trae siempre los pochoclos y los copos de azúcar. Muy bueno. Muy rico. Y aparte,
Recién ahora me empecé a comer los pochoclos, porque estaba tan interesante la charla que... Linda charla. Me olvidé de comer los pochoclos. Y bueno, ya estamos ¿Y ahora qué casi viene? ¿Y ahora qué se viene? No, y ahora estamos El casi cierre. en el final del programa. ¿Y qué vamos a disfrutar? De mi amigo Quintino, que nos va a cantar. Un fuerte aplauso, pará, lo vamos a. Ahí, bravo. Que nos va. ¿Cómo está? Hola, Ale. Hola, Quintino querido. Ajá, ¿viste? Eso por no ver las redes, por no estar... Bueno, igual tuviste unas semanas hermosas, ¿eh? Sí, Tuviste mejor no unas hablar. semanas. No, es Creo que yo me lo quedé veo sin pelado. pelo por vos, mirá lo que te digo. Es que, claro, cuando lo vi así dije, ¿qué Ah, pasó? te hiciste el... No, Sí. se peló. Yo, bueno, te hiciste el Sí, implante. señor. Está muy Sí, bien. señor. Mira la cara, ¿ves? No sabe. Yo voy camino a eso ¿Viste? también. Así, así me dejó por tanto que tuvo en estas semanas. Claro, no me Ajá. enteré. ¿Fue rápido eso, Quintino? ¿Fue rápido? ¿Fue Hace fácil? 2 semanas. Y así contame estoy. un poco, ¿cuánto tiempo te lleva en el día? ¿Es un par de horas? 6 horas y cuarto estuvimos en quirófano. ¿Y qué te dormís ahí o...? No, pues estuvimos ¿Qué hacen? hablando, cantando, chusmeando. Me enteré la vida de todas las chicas del centro, así que... Y después de Olvídate, fui hasta consejero amoroso, eso, mirá. ¿podés no estar en el sol? ¿No tenés que estar? Un mes. no Así tengo ya que voy estar. tomando nota para cuando me tenga que hacer. Cuando quieras y te paso el contacto, las chicas No, son no, pero yo increíbles. estoy ahí. Increíble. Un mes sin sol, gorrita, después durante el día... ¿Un mes sin sol? Ah, bien. Para hacerse antes del verano, cosa después de meter Exacto, playita. y preferentemente por ahí en el invierno porque te genera como una picazón cuando te salen las Claro. costritas, las cascaritas, entonces yo por lo menos preferí en invierno. Sí, dicen que es mejor. Así Como que para bueno, llegar al verano tope de gama. tope de gama, claro. Obvio. Increíble, no sabía que me iba a encontrar con este ¿Viste? Quintino ¿Viste nuevo. ¿Viste que sorprendo? Cada tanto sorprendo. No, me sorprendí y me quedé así. Dije, ¿Viste? wow. Guarda. ¿Vos no lo conocías a Quintino? Hace un... De verlo cantar así un poco... pero bueno, pero claro. por eso ahora sabés quién es. Hace un Sí, tributo sí. de Cacho Castaña, Castaña. que es... Igual yo increíble. quiero decir que estaba en una comida y los iba ponchando. ¿Ah, sí? Escuché No, la parte hablando del futbolística, la parte futbolística Ah, mirá. Por eso me corro por los así. lados de México. Ah, sí. ¿Ah o no? ¿Cómo? Una parte futbolística que escuché por ahí. Ah, estás Ah, hablando. cada tanto pinchaba un poquito, por ahí escuché una teta. Yo digo, ¿qué le pasó a Cecilia? Pero eran los chats de la gente que te mandaba. Yo, Ah, sí, ¿viste? sí, Pero sí, viste, sí. fui pinchando un poquito como para. Fuiste chusmeando. Obvio, para estar Claro, atento a. atento a Obvio. lo que Y estaba cuando uno pasando. puede, obviamente uno está desde Sí, el es otro verdad, porque lado. un par de veces te vi que estabas en el chat y nos mandabas saludos. a los Sí, chicos. obviamente. Hay que apoyar y acompañar, eso es lo importante. ¿Querés pochoclito? Te agradezco Va a cantar porque ahora. tengo miedo De- que me de quede comer un... un poco. Que le Eso, quede, guarda. claro. Guarda con la escupida. Guarda. El otro día me pasó que vino Ajá. alguien y cantó. Canto. Es una... Cuando terminó el programa me dice, perdón, te pochoclo. Te bañé de pochoclo. De pochoclo, está lleno de pochoclo. Pasa, Me suele pasó. pasar. Suele pasar, por eso. ¿Para qué le vamos a decir? Fede, ¿puede ser un vasito de agua para Quinti, porfi? Porque va a cantar y Oh. bueno, tenemos que estar preparados, aparte con ese bozarrón que tiene. Terrible. Vamos a estar preparados, así levantamos un poquito. poco, sí, necesito. Igual me enteré también un poco de la vida de Ale, ¿eh? Ah, sí. Sí, no, yo fui pinchando un poco de todo. Un poco de todo. Yo por ahí me agarraba como sin wifi porque digo, ay, ¿de qué me perdí? Pero no, estuve viendo... Sí, está de novio. Sí. Correntino. Sí. Igual vos tiraste como un... Así que vos también estás solita. Sí. Ah. Sí, yo estoy ¿O sola. no? No, estoy sola. Ah, yo. bueno. No, Gracias. vos me... Sí, yo la conozco, la sabes conozco. que estoy sola. Eso no me da mucha bola a los hombres. Salud. Salud. Con agua dos veces. Dos veces. Salud. Mejor. Sí, no, un poquito. No tanto, La gente piensa que mucho, no. ¿Tienen miedo? Sí, Ahí va. me tienen miedo. ¿Te tienen miedo? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Por qué será que te tienen miedo? No sé, para mí me ven, creo que asusto. Asusto, pero Intimidad, no... querés decir vos. Sí, sí, pero aparte, viste, yo tengo carácter, se nota que tengo personalidad fuerte. Yo creo que Igual porque soy mucho muy tiempo independiente. tampoco. Porque, a ver, estudiás la gente que por ahí... Claro, bueno, sí, tampoco tengo tanto preparaste, tiempo. si estuviste preparado antes de
de las vacaciones. Sí, ahora estoy de vacaciones en la facultad, ahora arranco a fin de mes de agosto. Ahora tengo como 40 Bueno, días. ya sabes la gente, ¿no? Sí, Estás sí. por recibirte de psicóloga. Sí, me faltan 4 materias y un final. Espectacular. Bien. Entonces, la Así verdad, que muy bien. vamos, sí, Bien. sí, hace ¿Este ya. año tenemos recibida, tal vez? Ojalá. Ok. Ojalá, sí, pero Ok, para que Universo, después que se viene la tesis. Sí, pero después me quedan 2 años más. Pero bueno, Una nada, la especialidad especialidad, sería. claro, Ok, después claro. me toca la especialidad, pero bueno, son 56 materias en total. Es un montón. Es un montón. Pero bueno, por lo menos ya empezar a trabajar en sí. Sin hablar. Eso es lo principal. Trabajo en eso también vas a tener mucho, porque la gente necesita. Sí, mucho de lo que es salud mental. Todos necesitamos, por Sí, supuesto. sí, sí. Más que nada, creo que la terapia... Un poco de terapia, eso, claro. Eso. Sí, la terapia, yo creo que todos tenemos que hacer terapia. Hay algunos que no creen, ¿no? Obviamente que no lo necesitan, dicen que solos pueden. Pero para mí la terapia es fundamental. Ayuda. Sí, ayuda un montón. Ni hablar. Sí, sí, sí. ¿Vos no hiciste nunca terapia? No. Sí, ¿Sí? sí. Con vos, afuera de tu casa. Bueno, Horas y entonces horas. podría decir que sí. Horas y horas. Charlas con amigos, abriéndose No, un y poco. muchas con veces esa- por ahí, che, Ceci, tal cosa. Y, Sí. sí, así que sí. Sí. Pero no, saliendo del chiste, sí, hago terapia porque ayuda. Y por ahí hay veces que por ahí uno ve las cosas que no son y otra mirada que no sea la tuya por ahí. Está bueno. Claro, Así totalmente. que, sí. Claro, lo que pasa es que el psicólogo no tiene que tener vínculo con la otra persona porque obviamente que al no conocerla vos le contás profundamente más las cosas. Claro, se pierde la Entonces- subjetividad también, supuestamente. Claro, ¿no? eso es. Pero sí, yo soy un poco psicóloga con todas las personas y encima las percibo cuando les pasa algo. Las huele. Sí, mal. Mirá. Y no por el perfume, ¿eh? No, soy fanática del perfume, pero me doy cuenta fácil cuando hay alguien que le está pasando algo, me acerco y le digo, ¿te está pasando algo? Llámame Sos por perceptiva. teléfono. Muy. Evalúo mucho a la persona. Capaz que no la conozco tanto, pero al conocerla en un par de cositas, ya evaluar un poco cómo se maneja, ya me doy cuenta que algo le está pasando y le digo, llámame. Claro. Y ahí podemos tener una charla y yo prácticamente, o sea, le evalúo en el sentido, anda por este lado, fíjate. No es una charla Y orientás en el camino. Claro, orientándola a la persona, ¿no? Obviamente, no es que le estoy diagnosticando. No, sí, no, a no, veces claro. que le digo, sí, hace terapia y obviamente te está pasando esto. Yo lo que no hago es medicar. Sí, a veces me preguntan, personas me llaman y me dicen, no, ¿qué hacen en conjunto? ¿Viste? Claro. El psicólogo que trabaja con el psiquiatra. Claro. Y a veces me llaman y dicen, che, ¿sabés que me mandaron al psiquiatra y me están dando este medicamento? ¿Vos qué pensás? Y le digo, pasame, o sea, a mí no me gusta la medicación en No, sí. claro, es el psiquiatra, parece. Claro. Sí, pero en sí a mí no me gusta la medicación. En general. Hay muchos psiquiatras, o sea, personas que van al médico y el supuesto psiquiatra, que no está recibido porque es médico, te da medicamento. Y a veces te dan medicamento que después se te vuelve una adicción. Claro. Mismo. Sí. Entonces no está bien. Entonces por eso digo que a veces el médico o vos vas a la clínica y te da un antidepresivo, no, te dice que, y capaz que no está recibido de psiquiatra y no puede evaluar. No, complicado. Entonces después se te hace una adicción a eso y es muy difícil salir. Sí. Porque te acostumbras a tomar la pastilla o claro. Y querés- sin esa pastilla después no podés vivir. ¿Qué ha Ese pasado? es el tema. Ha habido casos en el medio Sí. muy conocidos también. Sí. Por eso es que La dependencia. a veces, la dependencia. Ah. Por eso se vuelve una adicción. Por eso es que yo a mí no me gusta la medicación. Cuando me preguntan, digo, ¿qué te dieron? Bueno, yo averiguo todo, pero no digo específicamente por qué. Claro. Y ahí hago una conversación más profunda Claro. para saber el por qué. Yo solamente creo que a veces es cuando hay medicaciones por otro tipo de enfermedades. Porque todo lo que es salud mental, que es estrés, es algo que lo puedes sin tomar medicamento. También uno tiene una vida que está estresada todo el tiempo. Sí. Entonces, no, y para poder dormir, no, puedes ir al gimnasio, hacer pilates, comer bien, caminar, bajar la tensión. Podés llevar una vida mejor. Lo que pasa que, bueno, nada, es mucho más fácil medicar. Claro. Eso es. Pero bueno, nada. Y como hablaba uno de los chicos, la voluntad.
Olvídate, sí. Que le mando un abrazo grande a todos los chicos que estaba escuchando y bendiciones para todos. Estaba ahí mirando Sí. todos los mensajitos de los chicos. Incluso la Oscurita también se ofreció, veía en el chat lo que necesitaran, también estaba a disposición, que te lo decía por intermedio tuyo, que es amiga. Sí. Así que iba mirando yo en el chat un poquito también, Sí, y un bendición. poquito. Bendición a los chicos también. Así que, bueno, ya creo que llegamos al final, ¿no? Ya nos queda nada. Nos pasamos un poco. Claro. Sí, bueno, pero empezamos más tarde también, así que... No, ya sé, porque yo soy 5, 5, 2, 3, 3. Pero bueno, cerramos con Quinta y bien arriba. Ya tienen los temas, todo. Sí. A ver, quiero saber con cuál tema. Bueno, no importa. Ok. No quiero saber el tema. Arrancamos. ¿Estamos ahí con la pista? Sí, ya ahí los ¿Sí? chicos están trabajando. Ahí está. Obvio. Y más, ¿Cómo la es pasaste, más. Sale? Excelente, ¿Sí? la pasé muy bien. ¿Pasaste Sí, bien? sí, Que lindo. te veo ahí chateando. Sí, meta, estaba. ¿Con tu novia? Estaba. ¡Epa! Estaba con la ¡Señora! familia. Sí. ¡Señora! Estoy con el chat también mirando, también tenemos ahí, pero puse un poco acá también el vivo, ¿no? Estaba un poco con eso. Claro, ¿cuánta gente tenemos? Estamos bien, ¿no? Sí. Y ahora sí. Ahí también. Ahora sí, vamos con las palmitas. Se voy con las palmitas. Más fuerte. Más fuerte, chicos, ¿no se escucha? No se escucha. Ahí va. La bailanta está de fiesta, contrataron 7 orquestas y agregaron 20 luces al salón. Ya pegaron los afiches y por radio también dice que esta noche también canta Juan Ramón. Las muchachas ya se peinan, hoy eligen a la reina, todos quieren alcanzar su corazón. Poco a poco van llegando, los primeros van bailando, hoy se rifa nuevamente una ilusión. Quiere bailar y bailar y bailar, la reina de la bailanta. Quiere bailar y bailar y bailar, y nadie se la levanta. Quiere bailar y bailar y bailar, y bailar la noche entera. Quiere bailar y bailar y bailar, pero nadie se la lleva. Esto es la previa, señoras y señores. Gracias, Chechu, querida. Gracias, Ale. ¿Estamos? No, sigue. Sigue. Seguimos un ratito más. El estribillo. Se quiere. No, el estribillo me encanta. La funderesa está Ahí está. caliente, no esperaban tanta gente y una gorda se desmaya del calor. El jurado está mamado, nadie sabe qué ha pasado, que entre todas eligieron la peor. Hay tumulto entre la gente, se ha cortado la corriente, los traviesos aprovechan la ocasión. Perdón. Pero todo se ilumina y empezó la silbatina al jurado. Señoras y señores, muchas gracias, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Volá, muchas gracias. Muchas gracias, Ceci. Tremendo La lo gente que de Volá. cantás, Muchas gracias, muchas Qué gracias lindo. de todo corazón. Gracias. Quinti por venir, gracias Ale por venir. No, por gracias. favor, por favor. La próxima vas a venir, ¿no? Sí, obvio. Vamos a La lo pasamos de- re bien. el hogar. Sí, obvio. Vamos a jugar al fútbol. Re Sí, estoy. yo también, yo me pongo una remerita de fútbol y... De también una. después- Che, re bien para contratarlo acá para alguna Bueno, fiesta. muchas gracias. Y vamos todos. Vamos con yo también todo, me sumo. espectacular, Sí. Olvídate. Sí, no, che, qué lindo los lentes. Sí. Ya, a ver. Acá. Vamos Le voy a poner los lentes de Volá, le mando un beso grande a Martín, Ahí está, mira. acá. Y Eso, ahí ese está, es el- Volá. ese es el mío. Sí, ahí está. O estos. A ver. Estos me parece son más de mujer. Ahí va. A ver. Ahí va. ¿sí? Mira, ahí, Ahí estamos. La gente de Volá. Ahí, gente Era de Volá. increíble. Increíble. Volá te acompaña en los mejores momentos. En los mejores momentos, tiene un montón de accesorios. Aparte está en varios programas acá. No, increíble. La rompe, Increíble. Martín, aparte es un divino. Beso grande, Martín. Bueno, vamos cerrando el programa, Fede. Si no me van a Te van a echar. matar acá, si no. Sí. Nos vamos. Bueno, gracias chicos por venir. No, Los por favor. espero la próxima. El próximo sábado acá en la previa de Inc. por 2 Reyes Stream. Chau.